Hoy vivimos en una época en la que todo el mundo habla sobre manifestación, abundancia, atraer lo que uno desea, pero muy pocas personas explican con claridad qué significa realmente todo esto y cómo llevarlo a la vida real. En este episodio del Mindset Pro Podcast hablamos con Jorge Muñoz Parral, autor bestseller y uno de los referentes en habla hispana de todo lo relacionado con la abundancia, la manifestación y la cábala. Una conversación clara, directa y aplicable en la que entenderás qué hay detrás de la manifestación más allá de la teoría y qué necesitas empezar a hacer para que esto tenga un impacto real en tu vida. Si estás listo, lista para abrir la mente, vamos a ello. ¿Qué es exactamente esto de la manifestación? Manifestar es el arte de poder pasar de una idea a una realidad. Aquello que te impide conseguir aquello que tú quieres es tener miedo de perderlo. La persona que tiene mucho miedo que lo echen del trabajo, lo acaban echando del trabajo. Porque el miedo es un gran manifestador. El mundo te abre las puertas cuando no tienes miedo. He trabajado con empresarios, con cantantes de éxito, con actores famosos y todo el mundo me dice: Jorge, yo llevo usando la ley de atracción desde hace un montón, yo he llegado aquí gracias a la ley de atracción. Las personas que tienen menos miedo al dinero son las que tienen más dinero. Solo puedes tener aquello que no necesitas. Dicen que hay dos cosas que te pueden acelerar tu éxito: humildad y perseverancia. Hacer. En esta vida, todo lo que queremos conseguir, los cabalistas dirían que se consigue por acción. Yo, de hecho, a mí no se me daba bien hablar en público ni hablar, pero lo he hecho tantas veces que al final te acabas convirtiendo en una persona que sabe hacerlo. La maestría es simplemente acción repetida. El miedo también se elimina por repetición. El miedo muchas veces simplemente indica que no lo has hecho suficientes veces. ¿Qué importancia tiene el entorno cuando manifiestas? Si tu entorno no te acompaña, 80-90% de posibilidades es que fracases. Hay que aprender a dejar ir las cosas que no son para ti. La persona que nos está escuchando ha conseguido llegar hasta hoy con las herramientas que ha tenido, con el entorno que ha tenido. Si quiere llegar a un nivel completamente diferente, va a tener que ser una persona diferente, va a tener que comportarse diferente, va a tener que tener un entorno diferente. Antes de empezar con la entrevista de hoy, quiero recordaros que al final de la temporada la audiencia votará la entrevista que le haya gustado e inspirado más y el ganador se llevará este cinturón que veis encima de la mesa como un símbolo de mentalidad, constancia y valor compartido. Vivimos en una época curiosa, nunca habíamos tenido tanta información y al mismo tiempo tantas personas sintiéndose perdidas. Todo el mundo habla de manifestación, de abundancia, de atraer. Sin embargo, muchas personas todavía se hacen la misma pregunta por dentro. ¿Cómo empezar para atraer esto que quiero en mi vida y que sea una realidad? Estoy junto a Cristodora y para abordar este tema en profundidad, hoy tenemos con nosotros a una persona que es un referente internacional en habla hispana y que nos hablará de todo lo relacionado con la abundancia, la manifestación, ya que ha estado durante muchos años estudiando, practicando, enseñando y haciendo divulgación sobre manifestación y abundancia. Nuestro invitado de hoy es, por supuesto, Jorge Muñoz. ¿Qué tal? Oye, muchísimas gracias por haberme invitado, es un gran placer y encantado de estar en este bonito podcast pues para compartir valor y como hablábamos ahora fuera de cámaras, ¿no? Cuando compartimos nos hacemos más grandes, así que vamos a hacernos más grandes todos. Muy bien, para nosotros también es un enorme placer tenerte aquí con nosotros. Enseguida que te contacté, no dudaste ni un momento, me dijiste que sí desde un primer momento, así que esto ya dice mucho de ti y de tu labor que estás haciendo, porque estás divulgando muchísimo todo para ayudar a la gente a saber manifestar. Por lo tanto, me gustaría empezar ya con dos preguntas directas. La primera pregunta es que expliques a la audiencia qué es exactamente esto de la manifestación de una manera que todo el mundo lo entienda. Y segunda, que para las personas que nos están viendo, para que se queden enganchadas, atrapadas durante esta charla, ¿qué herramientas se van a llevar después de esta entrevista? Bien, mira, empezaré por la segunda pregunta y te diré que después de esta entrevista, cualquier persona que la vea va a entender el paso a paso exacto de cómo no solo se manifiesta lo que quieres, sino que se manifiesta lo que no quieres y una guía para conseguir lo que quieres, pero también para evitar atraer aquello que no quieres, porque a veces somos más maestros
en atraer o en tener la vida que no queremos o en manifestar esas situaciones que tanto miedo nos dan. Hablaremos de todo esto y sobre todo entenderemos algo que yo le llamo la alineación. A veces no consiste para manifestar, que manifestar es el arte de poder pasar de una idea a una realidad. Y eso es lo que hacen las personas de éxito, ¿no? O sea, si vemos Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, las personas de más éxito del mundo, todas ellas tienen algo en común. Cuando yo me formé con Tony Robbins, él explicaba, ¿no? El éxito es una fórmula y el éxito es replicable, ¿no? Entonces, realmente las personas de más éxito del mundo, tal como estudió, por ejemplo, Napoleón Hill, una de las personas que escribió el libro Piense y hágase rico, él estudió que las personas de más éxito del mundo tenían algo en común. Tenían más capacidad de pasar de una idea a una realidad, eran más manifestadores. De hecho, este es uno de los primeros libros que habla de la ley de atracción, mucho antes que Rhonda Byrne cuando escribió el famoso libro del secreto. Y realmente lo que hoy exploraremos y lo que hoy hablaremos tiene mucho más a ver con la neurología, con cómo se programa tu mente, con cómo entender qué es nuestra alma y sobre todo entender que la manifestación es algo que hacemos naturalmente todos los días, siempre estamos manifestando. Yo hoy he pensado la ropa que me iba a poner y he ido al armario y me la he puesto. Ayer quise hacer una cena y tenía una idea y pasé de una idea a una realidad. Cada vez que pasamos de una idea a una realidad estamos manifestando, pero también ocurre lo mismo cuando tenemos un divorcio, cuando tenemos una situación complicada, cuando tenemos un momento de abuso. Y entonces lo que vamos a entender es las reglas, porque si entiendes las reglas del juego, puedes aprender a hackearlo. Así que hoy vamos a aprender todo esto. Qué bueno, qué ganas que tengo. Y estás hablando de la manifestación y estábamos hablando también en off camera sobre eso que nos aparta de la manifestación, del poder de crear, y mucho que tiene que ver con el manifestar, también estar vinculado con el dinero. Entonces, creo que sería interesante empezar hablando un poco sobre los mitos y los prejuicios que tenemos sobre la idea de tener dinero, que empecemos ya desde esta raíz pura de explicar qué es lo que realmente significa dinero y qué sentido tiene y qué rol, propósito tiene en la manifestación. Sí, mira, yo empecé a descubrir todos estos secretos cuando me leí el libro Piense y hágase rico, y recuerdo, ese libro lo escribió Napoleón Hill cuando Edmund Carnegie le explicó y le dijo que estudiase a las personas de más éxito del mundo y las más ricas, y empezó a sacar como unos principios, ¿no? Yo estudiándolo luego he sacado también mis propios principios, por eso escribí el libro El secreto del dinero, donde ahí hice como una actualización de lo que para mí son los principios que hacen que una persona pueda tener éxito o pueda ser abundante o tener riqueza. Porque al final es todo lo mismo, se trata de la misma energía, se trata de una energía de posibilidades, se trata de una energía de poder y de saber recibir. La palabra cábala, que es algo en lo que yo me he especializado durante muchos años, viene de lekabel, la palabra lekabel, que es recibir. Y lo importante en la vida es aprender a recibir. ¿Por qué? Porque simplemente por el hecho de ser humanos, toda persona tiene la capacidad de poder recibir infinitas cosas. Puedes tener la capacidad de recibir un infinito amor, infinita riqueza, infinito dentro de nuestra capacidad, obviamente limitada y el tiempo que tengamos aquí. Pero el potencial es infinito. Entonces, ¿por qué a veces tenemos un potencial infinito, pero sin embargo vivimos vidas que no estamos a la altura de lo que nosotros queremos, ¿no? Esa es la gran pregunta. Y esa es la pregunta que yo me hice durante los primeros, tal vez, 25 años de mi vida, donde yo tuve una vida que no tenía resultados, que no tenía autoestima, que no tuve problemas con los vicios, tuve problemas de todo tipo, porque no sabía dónde encauzar mi energía. Y sentía, un poco como me decías tú antes, que estaba como una especie de debajo del mar, ¿no? Y que había una capa de hielo y no podía. Luego me hablas de esa metáfora que me ha gustado mucho, pero sentía que no podía llegar a salir a la superficie. No había manera, ¿no? Y luchaba, me esforzaba mucho, probaba muchas cosas, pero nada funcionaba. A eso que llegó mi libro a mis manos, el libro del secreto de Rhonda Byrne, y ahí me dijeron, ostras, vale, la solución es que tienes que sentarte, tienes que visualizarlo, tienes que meditar y el dinero te va a llegar, la pareja te va a llegar, todo te va a llegar. Y yo lo hice, me motivé un montón, compré inciensos, compré velas, hice todo lo necesario, me preparé, busqué el ciclo lunar adecuado, busqué que no fuera Mercurio retrógrado, busqué todo, me senté, hice la oración, me senté esperando. Y ahí no pasó nada.
¿no? Y cuando no pasó nada, entonces me di cuenta, digo, oye, bueno, tal vez el problema no es la vela, tal vez el problema no es el ciclo lunar, tal vez el problema no es Mercurio retrógrado, tal vez el problema soy yo. Y cuando yo estudié Piensa y hágase rico, me di cuenta de que estaba haciéndolo todo mal respecto al tema de la abundancia y al tema del dinero. ¿Y cuáles son los errores más comunes que yo cometía, que creo que todos hemos cometido respecto al dinero? Primero, pensar en lo que quieres cuando al universo no le importa lo que quieres. Es decir, oye, yo quiero conseguir $1.000.000. Mira, el universo es una energía que luego, después de estudiar Cábala, lo entendí. La energía divina, en realidad, es lo que llamamos Dios, es una energía creativa. Lo único que sabemos de Dios es que es el creador. De hecho, la gente que ha estudiado el Big Bang y que habla sobre el origen del universo entiende que hay una energía creadora. Ha de haber algo que creó algo. Y esa energía creadora, nosotros somos como una especie de réplica de esa energía creadora. Por lo tanto, nuestra esencia es ser creadores. Y eso nos da una primera pista. Cuando nosotros hablamos de manifestación, en realidad, por eso digo que cuando no deseas nada, lo atraes todo. Porque en realidad a veces no consiste en hacer más cosas, sino en ser quien realmente eres, que es un ser creador. Lo único que tenemos que hacer para manifestar es dejar de hacer las cosas que nos impiden manifestar, que son hábitos o tendencias mentales o pensamientos que nos hacen bloquear nuestro poder de manifestación, porque el poder de manifestación ya existe, ya lo tenemos y somos manifestadores en muchas áreas de nuestra vida. Pero hay otras áreas que no somos manifestadores, por ejemplo el dinero. ¿Por qué? Porque a todo el mundo se le da bien algo. ¿Cuánta gente no se le da bien algo, no? Oye, a mí se me da muy bien jugar a fútbol, a mí se me da muy bien jugar con mis amigos al futbolín. Cada uno tiene algo que se le da bien, pero hay cosas que no. ¿Y por qué no se me da bien? Normalmente hay dos cosas que hacen que una cosa no se nos dé bien. La primera es el miedo. Es decir, aquello que te impide conseguir aquello que tú quieres es tener miedo de perderlo. La persona que tiene mucho miedo a quedarse solo, se acaba quedando solo. La persona que tiene mucho miedo a arruinarse o a quedarse sin dinero, se acaba arruinando. La persona que tiene mucho miedo que lo echen del trabajo, lo acaban echando del trabajo. Porque el miedo es un gran manifestador. El miedo es un gran manifestador porque el miedo no tiene duda. Cuando tú tienes miedo de algo, tienes 100% certeza del miedo que tienes. O sea, estás seguro de que tienes miedo a los perros, de que tienes miedo a... Estás 100% seguro. En cambio, no estamos tan 100% seguros de que seremos millonarios, de que tendremos la casa de nuestros sueños, de que tendremos la pareja de nuestros sueños. El ser humano siempre está manifestando. Lo que pasa es que cuando lo haces a través del miedo, manifiestas aquello que tanto miedo te da. Por eso, gran parte de mi vida, continuamente me pasaba aquello que tanto temía. Oye, es que me da miedo que me pase esto, y me acababa pasando. Y pensaba en eso, todas las noches pensaba en eso, me centraba en eso. Claro, yo no lo sabía, pero estaba manifestando cada día, poniendo un granito de arena para que aquello que tanto miedo tenía me acabase pasando. Entonces, el camino es entender esto. Nuestro cerebro, nuestra alma, está dividida en dos partes. Hay una parte que es el alma y otra parte que es la mente, el ego. La mente y el ego solo buscan una cosa, que es sobrevivir. Y como que quieren sobrevivir, la herramienta que utilizan es el miedo. Es decir, el miedo a quedarse sin comida, el miedo a quedarse sin dinero, el miedo. Y el miedo solo tiene una función. El miedo activa el cortisol de tu cuerpo y lo que te hace es quedarte bloqueado. Entonces, mediante el miedo, lo que vamos a hacer es bloquearnos. Esto es obvio, ¿no? Es la famosa, oye, tienes que salir de tu zona de confort, tal, vale. Pero va más allá de eso. Nuestra mente, en cambio, nuestra alma, en cambio, es creativa. Nuestra alma ama crear, ama dar, ama compartir. De hecho, yo siempre digo esto, ¿no? Cuando hago un taller o un seminario, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido un regalo? Y nos ha hecho ilusión recibir un regalo, pero ¿cuántos de nosotros no hemos dado un regalo? Y cuando das un regalo, normalmente te sientes mucho mejor mientras lo preparas, mientras estás preparando esa sorpresa para esa persona que amas, esa cena romántica, esa salida. Eso, o sea, es algo que nos encanta hacer, porque el ser humano, nuestra alma está mucho más encaminada al dar que al recibir. Sin embargo, muchos de nosotros pensamos en el dinero en cuanto a recibir. Quiero tanto dinero, quiero... Y en realidad el recibir no te va a hacer feliz. Por eso hay tantas personas que tienen dinero o que han alcanzado una cota muy alta de éxito y no son felices. Porque es que el recibir nunca te va a hacer feliz. Y sin embargo tenemos esta visión, nuestro ego tiene la visión de que recibiendo algo será algo. Y eso nunca es así. Entonces, en realidad, una vez le preguntaron a un cabalista, oye, ¿cuánto dinero has ganado en tu vida? Y él dijo una cantidad de dinero que cuando las personas que estaban cerca suyo, que sabían el dinero que esa persona tenía, le dijeron, no has dicho la misma cantidad que realmente tienes en tu banco, ¿no? Y él dijo, no, es que lo que yo tengo en mi vida es aquello que una vez que he dado. Lo único que tienes en la vida es aquello que has dado. En cambio, recibir,
en realidad te hace pobre. Porque no hay nada más pobre y no hay nada más escaso que una persona necesitada. Por eso, una persona no quiere hacer tratos con un vendedor necesitado. Por eso no quieres contratar a una persona necesitada. Por eso en realidad quieres estar con gente que está sobrada, que no tiene miedo, que no tiene dudas. Entonces, lo que te hace que no consigas aquello que quieres es el miedo. Y porque tienes miedo de perderlo. De hecho, las personas que tienen más miedo a quedarse sin dinero son las personas que no tienen dinero, paradójicamente. Las personas que tienen muy poco dinero tienen mucho miedo de que le echen del trabajo en el donde está, de perder una fuente de ingresos. Yo, por ejemplo, estuve trabajando 10 años en cocina. Mi mayor miedo era que me echasen del trabajo, era perder los pocos ahorros. Tenía 1.000 o 2.000 euros ahorrados y era como, wow, eso era como lo máximo. Y tenía pavor a quedarme sin ese dinero. Ahora mismo vivo una situación económica mucho más holgada, gracias a entender estos principios y aplicarlo en mi vida. Y te prometo que no tengo miedo. O sea, la gente me dice, joder, Jorge, eres la persona que conozco que tiene mejor relación con el dinero. Porque he perdido el miedo a gastar dinero, he perdido el miedo a ganar dinero, porque hay dos miedos. Hay el miedo de gastar dinero y hay el miedo de ganar dinero. Y tienes que eliminar esos dos miedos. Porque el miedo de gastar dinero es algo, y es una técnica muy tonta, pero que funciona en muchos casos con muchos alumnos. Cuando alguien me dice, oye, Jorge, tengo un problema con el dinero, le digo, gasta más. O sea, y no se consiste en... Estás pensando en mí, ¿no? Lo tendremos en cuenta. Sí. Que yo me lo gasto todo y... Bueno. Claro, con ciertos límites, ¿no? Pero más que gastar más, aparte de gastar más, porque hay muchos Invertir. tipos de gastos. No, y a veces, o sea... Sobre todo gastar para colocarte en contextos que te hagan subir de nivel. Por ejemplo, ahora nosotros hace, no sé, unos meses fui con mi pareja, nos fuimos de viaje a Suiza. Ostras, Suiza, todo el mundo tiene mucho dinero, hay joyerías caras, tal. Ostras, nos hemos puesto en un contexto que nos hace querer subir de nivel, ¿no? Y un ser humano se guía por su contexto, ¿no? Depende del barrio donde estés, tu familia, tu entorno. Entonces, por ejemplo, esto lo decía Donald Trump, decía que él tenía un amigo que no tenía nada de dinero. Y entonces lo que hizo ese amigo es... cada vez que él podía, hacía gastos, lo que yo le llamo gastos disruptivos. Es decir, oye, en vez de irme a cenar al restaurante, que sería lo lógico según el dinero que tengo, voy a irme a un 3 estrellas Michelin, voy a irme a un tal, o voy a irme a dormir a un hotel muy de lujo, o voy a coger un vuelo en primera clase. No porque se lo pueda permitir, sino porque eso le hace ayudar a pensar en grande y ver que hay otros contextos más allá de su realidad. Eso a mí me funcionó. Obviamente hay que hacerlo con cabeza, no se trata de tirar todo el dinero. Y luego el otro punto es perder el miedo de ganar dinero, que también hay un miedo muy grande en querer ganar dinero porque creemos que no nos lo merecemos, ¿no? O sea, mucha gente, oye, ¿cuántos queremos 1 millón? Todos queremos 1 millón, pero ¿cuántos se ven o se creen merecedores de ganar 1 millón? Y aquí hay lo que en la cábala le llaman el pan de la vergüenza. Es decir, los cabalistas dicen, Dios te libre de conseguir algo que no te has ganado, ¿no? Y por eso creo yo que toda persona que estamos en este camino de desarrollo personal, a mí me gusta mucho la visión cabalista del dinero, porque en la iglesia, en la iglesia católica, en la religión católica, se nos ha planteado que el mundo de arriba, de hecho, el Sefer Yetzirah, que es un libro que fue escrito aquí en Gerona, es un libro de cábala muy, muy avanzado, se dice que el mundo de arriba, que equivale en el árbol de la vida, equivale a Keter, en el mundo de arriba es sagrado y es bueno. Y el mundo de abajo es malo, ¿no? Y lo dicen así, literalmente, pero no significa que ese bueno o malo signifique que haya que eliminar el mundo material o que haya que eliminar el mundo, o que haya que solo ponerse en el mundo espiritual. Creo yo, bajo una visión, creo que a veces la espiritualidad ha malentendido este principio, incluso la religión católica, dando a entender que todo lo de abajo, todo lo material es malo. El dinero es malo, la fama es mala, todo esto es malo, ¿no? Y la cábala entiende una cosa, ¿no? Entiende que el mundo espiritual y el mundo material están conectados con un hilo. Entonces, todo lo que pasa arriba pasa abajo y todo lo que pasa abajo pasa arriba. De hecho, nuestro ámbito de actuación como seres físicos es el mundo material. Entonces, la cábala es una filosofía muy práctica y es una filosofía de muy acción. Entonces, si yo quiero cambiar el mundo de arriba, tengo que empezar cambiando mi mundo de abajo. Tengo que empezar cambiando mi entorno, mi familia, mi entorno más cercano, ¿no? Y por eso es muy curioso, porque si tú miras la Biblia de modo crítico, no hay ningún personaje contemplativo, no hay ningún personaje que solo medite, no hay ningún personaje que solo esté visualizando. No, son personas de acción, personas activas, personas que tienen un rol en la comunidad y que hacen cosas, ¿no? Y el miedo a querer ganar dinero es un miedo a
es el famoso síndrome del impostor. Y el síndrome del impostor es algo que todo el mundo tiene. O sea, no hay una persona que no tenga miedo o que no se sienta a veces un impostor. De hecho, Cristiano Ronaldo tuvo que contratar a Jordan Peterson para un psicólogo, porque se sentía un impostor. La persona, el del canto del loco, Serena Williams, Conor McGregor, todas las personas de éxito, en algún momento se sienten un impostor. Es algo muy común y sentimos que, oye, ¿seré que lo merezco? ¿Seré que no lo merezco? Y la cábala nos dice algo. Lo primero es que no hay nada malo en ganar dinero, no hay nada malo en tener más. Lo importante es por qué lo haces o para qué lo haces. Y ahí eso es lo que diferencia a una persona. Y teniendo en cuenta esto, hay que desarrollar, vale, ¿cómo puedo tener más? ¿Cómo puedo conseguir más? Pero sin llegar a... sin que eso afecte, digamos, mi estado espiritual. Ahora, si queréis, lo explico bien. Claro, todo esto que estás comentando es una información, vamos, súper potente, ¿no? Y comentabas, bueno, ahora me vendrían muchas cosas, pero el miedo. El miedo, claro, para superar el miedo supongo que también hay que romper algunas creencias, ¿no?, que nos han impuesto socialmente de pequeños, lo que nos han dicho, lo que hemos escuchado, lo que hemos conocido. Entonces, en tu caso, ¿cómo fue tu traspaso de esta persona, ¿no? Pues como comentabas en cocina, que tu mayor miedo es que te echaran. ¿Cómo fue este traspaso? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste para romper con estas creencias que te limitaban y hacer este salto, digamos, cuántico a la abundancia? Sí, perdona, y sonreíamos antes porque estábamos pensando que es precisamente lo que fuimos haciendo con el COVID, ¿no? Cuando vino COVID teníamos unos ahorros y era agarrarnos a esos ahorros y decir, vale, vamos a ir haciendo, o ponerlo todo sobre la mesa como all-in, como en póker, ¿no? Y hacer una apuesta, y estamos aquí 6 años después de esa apuesta. Entonces nos gustó muchísimo que dijeras eso. Sí. Totalmente. Parece como que el mundo te abre las puertas cuando no tienes miedo, ¿no? Eso es como, no sé, como una persona que va a una cita, ¿no? Si tienes miedo del qué va a pasar en la cita, tal, un vendedor, ¿no?, que va a hacer una llamada de ventas y tiene miedo, es que se huele el miedo. El miedo es un gran atractor, pero es un gran atractor de aquello que no quieres, ¿no? Entonces, el miedo, o sea, lo contrario al miedo es la fe, ¿no? Y la fe es un músculo que hay que trabajar, ¿no? O sea, en esta vida, todo lo que queremos conseguir, los cabalistas dirían que se consigue desde el mundo físico. Y en el mundo físico las cosas se consiguen por acción, ¿no? Entonces, la maestría es simplemente acción repetida, ¿no? Entonces, una persona que, oye, se te da muy bien hablar en público. Yo, de hecho, a mí no se me daba bien hablar en público ni hablar, pero lo he hecho tantas veces que al final te acabas convirtiendo en una persona que sabe hacerlo y la gente te, oye, que eres un maestro. No, simplemente lo he hecho muchas veces, ¿no? Al final, la maestría se crea por repetición. Entonces, el miedo también se elimina por repetición. El miedo muchas veces simplemente indica que no lo has hecho suficientes veces. El miedo, los cabalistas lo relacionan con un ser espiritual que le llaman el ángel de la muerte. Y el ángel de la muerte es una conciencia de que las cosas se acaban. Por eso se llama de la muerte, ¿no? La conciencia de que las cosas se acaban es lo contrario al propósito de la espiritualidad o de la Torá, que en este caso la Torá es el Antiguo Testamento, el libro de los que estudian los judíos y los cabalistas. La Torá, al final, la promesa de la Torá es que hay una vida eterna. ¿Y qué significa una vida eterna? No significa vivir eternamente. Significa que si haces bien las cosas, vivirás para siempre. ¿Y qué significa vivir para siempre? Mira, han pasado 3.000 años o 2.000 y pico años y seguimos hablando de Jesús de Nazaret. Han pasado 3.000 años y seguimos hablando de Abraham, de Moisés, y seguimos hablando de muchos personajes históricos, de Sócrates, de Platón. ¿Por qué? Porque han hecho algo interesante, han conseguido la inmortalidad. ¿Cómo se consigue la inmortalidad? Cuando dejas de fijarte en tu mundo material y te pones en el mundo de las ideas. Es decir, te conviertes en una persona que piensa en conceptos. Y el miedo lo tenemos desde el mundo material, porque en el miedo es el miedo a perder cosas, a pensar que perderemos algo, a pensar qué dirán los demás. Y esto, nuestro ego siempre está continuamente comparándose y siempre está continuamente pensando que vamos a perder algo, que pasará, y está continuamente haciendo cálculos de lo mal que va a ir. Pero claro, nosotros sabemos, ahora desde el punto de vista científico moderno, que lo que decían los cabalistas y decía la Biblia, hoy tiene una explicación completamente científica, que es que
nuestro cerebro tiene el famoso SAR, el sistema reticular, que en realidad lo que hace es que se dedica a plasmar en la realidad aquello en lo que se centra más a menudo. Y cuando consigues esto, o sea, cuando entiendes esto, te das cuenta de que de algo fantástico. Yo cuando lo empecé a probar, ese fue el primer paso. Cuando yo era un cocinero y no sabía qué hacer con mi vida, lo primero que empecé a hacer es este truco tan sencillo que explicaba Napoleón Hill, y que luego pues también los cabalistas también hablan de esto, ¿no? Al final es, coge una hoja de papel en blanco y empieza a escribir lo que quieres. No te centres en nada de cómo está tu realidad actual, simplemente escribe en un papel qué quieres conseguir sin miedo, en una hoja de papel en blanco, sin el qué pasará, sin el otro. Y empieza a diseñar tu vida, como un personaje de un videojuego. Y empieza a diseñar tu vida como la quieres. Y para eso hay que tener... O sea, yo te prometo que siempre que he hecho este ejercicio, lo hago hace más de 5 años, que lo hago todos los años, lo repito todas las noches cuando me voy a dormir, lo repito todas las mañanas cuando me despierto. Y siempre que escribo este papel me siento un impostor. Porque estoy escribiendo algo como que ya lo tengo, que no es verdad, que no lo tengo. O sea, pongo una cantidad de dinero que no tengo actualmente. Pongo una cantidad de seguidores, de todos los ámbitos de mi vida los tengo parametrados y cronometrados y saber lo que quiero conseguir. Y un secreto es siempre poner metas mucho más altas de lo que normalmente te pondrías. Eso también es un punto muy importante. Veo que aquí os reís. Sí, yo siempre... Tenemos el debate. Yo lo hago esto. De hecho, en mi mesita de noche abajo y en el despacho tengo otra hoja. Siempre lo apuntamos. Tengo apuntados mis objetivos. Y algo de tu libro, El Código de la Abundancia, que me gustó muchísimo, es escribir una carta a los Reyes Magos. Es muy bueno esto, escribir y agradecer que ya lo tienes, lo que estabas comentando. Entonces, yo esto también lo tengo en mi mesita de noche, y cada noche rezo, agradezco y apunto muy alto. Y ella después es donde tenemos, ser realista, cariño, yo no, soy soñador. Digo, sí, y aquí entra lo que estábamos diciendo, ¿no? Al principio, que una persona, si ha tenido un contexto en forma de desventaja, y ya estábamos hablando, ¿no?, de esa capa de hielo que vamos quitando capas hasta que se hace cada vez más débil, y eventualmente uno llega a ese punto de equilibrio, ¿no?, lo que llaman también en el chamanismo, hablan un poco sobre esto, ¿no?, el mundo de arriba, el mundo de abajo, ¿no?, y haces que esos dos mundos se vayan fusionando. Digamos que desde una perspectiva espiritual humilde, ¿no?, querer aspirar a cosas materiales que se pueden calificar como vanitosas es como un contravalor, ¿no? Y entonces a veces esa parte de mí antigua es como está luchando con algunas de las ideas que él tiene, pero bueno, estamos en el camino. Sí. Ostras, aquí es que me vienen muchas cosas. Mira, claro. Bueno, perdona, Sí. perdona que te diga. Mira, en la Cábala se nos explica que existen varios niveles de creación. En concreto existen 4 niveles, pero todo empieza en un plano que es lo que Platón llamaría el mundo de las ideas, ¿vale? Esto los cabalistas le llaman Atzilut. El mundo de Atzilut es un mundo que por esencia es ilimitado, es decir, yo puedo imaginarme todo, puedo tener todo en un mundo mental, ¿no? Puedo ser rico, puedo tener una casa, puedo tener lo que yo quiera. Y el mundo de Atzilut es un mundo previo a lo que dicen los cabalistas, el árbol del bien y del mal. Es decir, yo me puedo imaginar una metralleta en mi mente, pero esa metralleta no es ni buena ni mala. Ahora, yo la puedo bajar a la tierra y puedo utilizarla, para hacer una cosa que es buena, no sé qué podría hacer bueno con una metralleta, o podría utilizarla para matar a alguien, ¿no? Entonces, las cosas en la mente no son ni buenas ni malas. Ese es el primer paso, ¿no? Entonces, primero, imaginarse algo no es ni bueno ni malo. Ahora, lo que determina, según los cabalistas, si algo, que bueno y malo en realidad siempre son interpretaciones que nosotros tomamos, ¿no? Pero lo que determina, digamos, la esencia es si el deseo es egoísta o es altruista. Y ahí las cosas cambian. Es decir, yo puedo querer tener 1 millón para demostrarle a mi vecino que soy el mejor, para ser el tío que tiene más likes en Instagram, para tener... Y eso, según los cabalistas, sería un deseo no malo, sería un deseo inmaduro. En la cábala no existe bien y mal, existe inmaduro. ¿Qué es inmaduro? Una persona que aún no se ha dado cuenta de lo que es bueno. Es decir, yo me acuerdo, ¿no? Decía, oye, ¿pero esto es bueno o es malo? Y me decía un maestro, mira, estos son como naranjas. Tú vas por el campo y ves un árbol de naranjas, ¿no? Y ves una naranja que está verde. Y dices, oye, es que yo me la quiero comer, es que la quiero ahora.
Sí, pero si tú te comes una naranja verde, está ácida y no está buena. Y no es que la naranja sea mala. Si tú dejas la naranja un tiempo al sol, oye, la naranja va a madurar y estará dulce y estará buena. Las personas, no hay personas buenas o personas malas. Hay personas inmaduras o maduras. Hay personas que mueren con 90 años inmaduras y hay personas que tienen 5 años o 10 años y son muy maduras. Pero la maduración o no maduración, según los cabalistas, tiene que ver con lo egoísta o altruista que sea tu deseo. Entonces, no hay nada malo en querer más si tú con eso vas a dar algo más al mundo. Por ejemplo, la gente más rica del mundo, si hablamos de, por ejemplo, Carnegie, que fue la persona que hizo los ferrocarriles, hizo toda la línea de ferrocarriles en el mundo. Mark Zuckerberg, por ejemplo. Vemos que, no sé, Bill Gates, vemos que las personas más ricas del mundo han sido personas que pueden haber hecho, no sé, igual han hecho cosas que eran inmorales o eso ya, no sé, ellos ya sabrán lo que han hecho o lo que no. Pero lo que está claro es que han hecho algo de mucho valor para el mundo. ¿Y qué significa algo de mucho valor para el mundo? Han hecho algo que el mundo podía utilizar. Cuanto más grande sea el problema que resuelves, más dinero puedes generar. Entonces, en realidad, la gente nos equivocamos porque pensamos en el dinero como algo sucio, como algo complicado, como algo... Pero en realidad el dinero se obtiene de solucionar problemas a la gente y eso es algo muy bueno. O sea, es mejor solucionar un problema a la gente que no solucionar ningún problema a la gente. Entonces, en realidad, por eso los cabalistas dicen que el dinero es sagrado. ¿Por qué? Mira, yo me voy a un pueblo y, no sé, a mí me gusta mucho venir por aquí por Gerona, ¿no? Por pueblos de aquí de Gerona. Y yo voy a un pueblo y veo que hay un restaurante lleno de gente comiendo todos en un restaurante y otro restaurante que está vacío. Yo normalmente voy a ir al restaurante que está toda la cola de gente. ¿Por qué? Porque la gente no somos tontos, ¿no? Y si la gente suele ir a un sitio y ves, sobre todo cuando ves a abuelitos que dicen, oye, si ves que abuelitos van a un restaurante, oye, este es un sitio bueno, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las personas reconocemos el valor. ¿Y qué es el valor? Cuando te dan más de lo que quisiste recibir. Igual esas personas del restaurante se están haciendo ricos, pero es que se están haciendo ricos haciendo algo fantástico, que es, por ejemplo, aquí tenemos el Sille Can Roca, ¿no? O sea, oye, un restaurante fantástico. Yo estaba además ahí trabajando. Y es un restaurante fantástico. Y hacen una labor fantástica. Igual se están haciendo muy ricos. Oye, pues bien, ¿qué están haciendo, no? El dinero es sagrado porque se obtiene de dar algo al mundo. Entonces, de hecho, no hay nada que repela más la energía divina, porque decimos que la energía divina es una energía de creación, es una energía de optimismo, es una energía de amor. Y no hay nada que repela más a la energía divina, porque la energía divina, contrariamente a lo que pensamos, no es igual para todos. Hay gente que está más conectada y menos conectada. Mira, en la porción de la Torá de esta semana se habla del Arca de la Alianza, ¿no? El Arca de la Alianza era lo que había dentro del Sancta Sanctorum, dentro del templo, y este Arca de la Alianza representa o está hecho según como si fuese un cuerpo humano. Porque el cuerpo humano es o puede ser la presencia de Dios, pero es y puede ser la frecuencia de Dios cuando está alineado emocionalmente. Eso es lo que dicen los cabalistas. Es decir, mediante nuestras emociones, nosotros podemos conectar con Dios o desconectarnos de Dios. Cuando nos desconectamos de Dios es cuando nos conectamos con la duda, con el miedo, con la tristeza, con la depresión. Cuando nos conectamos con Dios, nos conectamos con el amor, nos conectamos con la fe, con la esperanza, con la ilusión. Entonces, ¿hay algo malo en estar ilusionado? No. ¿Hay algo malo en querer cosas? No. Porque además estás en un plano mental. Luego, imagínate que para conseguir ese objetivo has tenido que estafar a... Pues entonces eso sí que estará mal. Pero eso es la ejecución. Pero primero en el pensamiento no hay nada malo. Ahora lo que hay que ver, lo que los cabalistas llaman depurar el deseo, ¿no? Vale. Y depurar el deseo implica, digamos, la intensidad de tu deseo. Porque todo se crea según un deseo. Todo se crea con una idea. Pero esa idea, si la hago para mí, mira, voy a ponerte un ejemplo. ¿Cuántas veces, no sé, has estado solo en casa, igual no estaba tu pareja, no había nadie, y ese día, pues yo qué sé, yo por lo menos cuando estoy solo en casa y mi pareja no está, pues no sé, me pongo ahí en el sofá, me pongo ahí con el pijama y bueno, pues como ahí viendo una peli o haciendo algo, ¿no? En cambio, cuando está mi pareja o cuando tenemos una situación especial, oye, pues preparamos la mesa, le quiero dar una sorpresa o nos vamos a un restaurante de lujo. La felicidad no tiene sentido si no es compartida. Y en realidad, lo que ocurre es que cuando hacemos las cosas solo por nosotros, por nuestro ego, no somos capaces de llegar a tanto. Mira, seguramente alguna vez habéis vivido esto o lo habéis visto con alguno de las pacientes o personas que habéis estado, mamás solteras que han conseguido llevar adelante una familia, 2 niños, 3 niños,
Y lo han hecho todo ellas. Y dices que no, o sea, han hecho un milagro en realidad. No sé, ¿de dónde has sacado el dinero? Si es que si yo cobraba 1.500 euros o dólares y no llegaba a fin de mes, ¿cómo puede ser que una persona tenga eso y cría 3 hijos y todos estén bien? Pues eso es un milagro. Y eso viene porque cuando tenemos una misión, y esa misión incluye dar algo a alguien más, somos mucho más efectivos. Nos luchamos mucho más. Por eso la gente que tiene hijos normalmente es gente que normalmente llega, puede tener más, como más motivación, ¿no? No es necesario, pero puede ser una motivación. Al final, lo que nos dice los cabalistas respecto a la abundancia y respecto a la manifestación es que el deseo es lo que determina si eso que quieres lo vas a conseguir más o menos. No porque Dios lo quiera o porque te bendiga, no, porque tú te vas a conectar más con Dios y con tus emociones. Tienes emociones de dar, de amor, de dar un legado, de dar algo positivo al mundo, te vas a sentir más inclinado. Si en cambio, de la otra manera, pues lo que va a ser es que vas a ser tú mismo el que te autosaboteas. Dicen, en toda la Biblia, en toda la tradición bíblica, hay esta tradición del famoso juicio final, ¿no? El famoso juicio final, que vendrán unos ángeles y vendrán a ponerte, a juzgarte por lo que has hecho, por lo bueno y por lo malo. Hay un secreto. Estos ángeles que vienen, en realidad no son ángeles. Eres tú mismo. Eres tú mismo, es tu propia conciencia. En realidad no existe un juicio más allá de tu propia conciencia que sabe lo que está bien y lo que está mal. Y sabe cuando haces algo que está mal y dices, hostia, mierda, no tendría que haber hecho esto. Y por eso, en el mundo de arriba, en el mundo espiritual, este famoso ángel de la guarda, que los cabalistas hablan de que todos nosotros tenemos un ángel de la guarda, que a veces te ha dado señales numéricas, a veces has visto, señales en las horas, has visto plumas en lugares. Todas estas señales que a veces nos da el universo vienen de una especie de ángel de la guarda, que en realidad es tu yo superior. Y tu yo superior en realidad es quien eres, es tu yo del futuro. Y este es un secreto cabalista. Es decir, en realidad, en el mundo de arriba no existe pasado, presente ni futuro. Y todo está pasando ya. Por eso cuando tú ves... Yo cuando vi por primera vez a mi pareja, supe que estaría con ella. Y algo de mí me dio una intuición y supe que algo muy importante había con esa persona. Y eso es porque nuestra alma ya lo sabe, que estaremos con ella. Lo que pasa es que nosotros aún no lo sabemos, porque el ser humano es incapaz de ver el futuro, pero el alma sí. El alma ve futuro, pasado. Entonces, en realidad, lo que tenemos que hacer es conectar todo lo que tendría que hacer una persona, y yo esto no lo entendía, pero lo he acabado entendiendo. Todo lo que tendría que hacer una persona es conectar con su alma. Y cuando conecta con su alma, puede ser capaz de manifestar todo. Y no hay límite a la hora de manifestar. Todo depende de por qué lo haces, ¿no? Entonces, oye, ¿tener 1 millón de seguidores en Instagram es malo? No. ¿Tener $1 millón en el banco es malo? No. No es malo. La cosa es por qué o para qué lo haces. Y para eso hay una técnica, y con esto acabo con esto, ¿no? Es, siempre que consigas algo, piensa que no lo has hecho tú y que no es porque eres el mejor del mundo. Es decir, sácate peso de encima. Y cuando algo no lo has conseguido, tampoco te lo tomes a personal. Es decir, oye, si lo he conseguido no es por mí, ha sido Dios, ha sido el universo, han sido los ángeles, y me saco del medio. Y si no lo he conseguido, también es por lo mismo, porque ha sido el universo, ha sido los ángeles, ha sido tal. Entonces yo me saco del medio. La fórmula segura para eliminar el miedo y eliminar el sufrimiento, eliminar la duda, es sacarte del medio. Una persona que tiene tristeza, que tiene depresión, es porque es una persona que está muy metida dentro de sí mismo. Está como en una especie de cave-in, en inglés le llaman cave-in. O sea, ha cavado tanto dentro de sí mismo, de sus propios pensamientos, que se ha hundido dentro de un pozo dentro de sí mismo. Y los cabalistas dicen una cosa: es tan fácil como sal de ti mismo, enfócate en algo que puedes dar al mundo, enfócate en una misión, y automáticamente, como la mamá está soltera que consigue llevar a 3 hijos y llevarlos todos bien, vas a ver que todo empieza a fluir y todo empieza a funcionar. Esto, lo que has dicho, es muy importante porque nos lleva a las dos partes, ¿no? Y a la historia que estamos construyendo, utilizando un poco también nuestras vidas personales, ¿no? Como punto de referencia y ejemplo. Y me hace pensar en Robin Sharma, ¿no? En el monje que vendió su Ferrari, que representa pasar de un extremo al otro, ¿no? Pasar de ser muy materialista a ser extremadamente espiritual. Entonces, si tienes mucho dinero y no sabes qué hacer con ello, y creo que aquí la parte limitante viene de parte del yoga, porque el yoga enseña la renuncia, ¿no? Y me acuerdo que
estando en los ashrams, en estos templos indios, ¿no?, de meditación, te encuentras con un montón de millonarios renunciados, ¿no?, que dicen, pues ya no necesito el dinero porque he llegado a un cierto entendimiento, pero después, claro, estás estudiando el trabajo de Robin Sharma y te encuentras con él y con este concepto de, vale, eres espiritual, tienes cosas que decir, pero ¿qué haces si te quedas en el bosque meditando a la iluminación si no traes esa iluminación en el mundo? Y después también está este proceso, ¿no?, de aprender y desaprender, porque es lo que nos estaba pasando a nosotros, ¿no? Yo había aprendido a través del yoga una forma de manifestación y de abundancia que se refiere más al ámbito espiritual, pero es verdad que no debe ser incompatible con tener una riqueza material, ya que esa riqueza material también te ayuda a mejorar. Y esto me lleva y se transforma en una pregunta que seguramente Jordi va a amplificar, en una afirmación que hace unos años en una terapia mi maestra, mi mentora o sea, más bien fue una pregunta, ¿no? Porque hablábamos de todo el tema material, del dinero, y ella dijo, ¿cómo vas a ayudar más si no tienes más? Y también es verdad que esto de la manifestación de la abundancia, de la riqueza en todos los sentidos, no es algo que aparezca de día a noche, y tú lo estabas diciendo muy bien, ¿no? Medito en ello cada día, reflexiono en ello cada día. Entonces aquí es un poco en donde iba nuestro debate, y de este punto de vista yo estoy aprendiendo de él muchísimo. Bueno, y a mí me viene ahora una historia tuya con tu padre de pequeña, que tu padre sabía mucho, tú ya lo dices, le llamaban el biólogo, además, que estabais, ¿no?, justos de dinero, con, no sé si me dijiste que era un trozo de pan o qué era, ¿no? Teníamos una bolsa de leche y nos quedaba un pan. Y vino, no, explícalo. Bueno, sí, que cada día 11 mi padre cobraba el sueldo y era el día 10 el día antes, y nos quedaba pan y leche y decíamos, pues vamos a comer pan y leche hasta el segundo día que va a cobrar. Y se presenta un señor muy, muy mayor a la puerta. Bueno, su padre también había fallecido y me imagino que también lo sensibilizó, ¿no? Pero él cogió y le dio medio de ese pan y le dio la bolsa de leche. Y yo le dije, ¿pero qué te pasa? Es que nosotros nos vamos a quedar sin comida. Y él dijo, no pasa nada porque mañana yo voy a cobrar, pero no sabemos si alguien va a abrirle la puerta a esta persona. Y creo que también bonito. Aprendí esa humildad que es una humildad inmadura, digamos, ¿no? Y estoy con él reaprendiendo este concepto. Y con esto, ahora que dices la humildad, y antes comentabas lo del ego, para que la gente lo entienda. El ego, mucha gente lo ve como algo malo, una persona egocentrista, pero yo pienso, y me corriges, que el ego se puede domesticar, porque si no tuviéramos nada de ego, tampoco tendríamos esta chispa para conseguir, ¿no? Entonces, una persona puede tener ego y al mismo tiempo ser una persona humilde. Muy buena pregunta. O sea, el ego, al igual que el cuerpo, es inevitable. Es decir, siempre vamos a tener un cierto ego. Incluso la persona que dice no tengo ego lo dice desde un ego que dice que no tiene ego. O sea, siempre vamos a tener un ego, siempre vamos a tener un cuerpo, y es nuestra esencia como seres humanos. Entonces, querer luchar contra eso siempre va a ser como una especie de incoherencia. Somos seres materiales, somos seres egoicos, pero en la Cábala hay un concepto que le llaman el tikkun, que también se llama como la teshuvah, que es la vuelta al origen, ¿no? O sea, nuestro propósito es volver al origen. Nosotros somos seres que venimos de un mundo espiritual y hay que volver al origen, hay que volver al camino, ¿no? Hay que hacer una rectificación, hay que cambiar. Aún así, el ego es muy útil, y sobre todo en determinadas etapas de la vida. En la Cábala se habla como diferentes etapas de la vida que dependen un poco de la edad, aunque no siempre tiene que ver con la edad biológica. Por ejemplo, cuando tenemos de los 18 a los 30, 35, es bueno tener un ego. Es bueno tener un ego porque el ego es el que te dice yo soy el mejor del mundo, yo me voy a comer el mundo, yo voy a salir ahí fuera, yo voy a hacer ventas, yo voy a crecer un negocio, yo voy a crecer una familia. A partir de ahí,
Y el ego al final lo que busca es la relación, la sexualidad, el dinero. Y oye, está bien buscarlo, ¿no? Al final es lo que quiere un adolescente, ¿no? Quiere el coche, el tal, la pareja. Y eso es lo que el ego quiere. Y bueno, está bien, es una etapa inmadura. Luego lo que pasa es que obviamente cuando eventualmente lo vas consiguiendo te das cuenta de que eso tampoco te está dando una felicidad o tampoco te está dando aquello que parecía que te iba a dar. Y entonces dice que a partir de los 35, a los 40, 45, una persona tendría que encaminarse hacia su propósito de vida, ¿no? El propósito de vida es algo superior. En la Cábala hay la séfira de Yesod, que es la séfira del ego, y esta etapa es la etapa donde una persona, por eso cuando un niño se hace adolescente, pues es la sexualidad, es las relaciones, Yesod es la séfira de las relaciones, ¿no? Es muy importante las relaciones, tu grupo de amigos, solo estás pensando en la pareja y cosas materiales, ¿no? El ego, la ropa que llevo, etc. A partir de ahí, claro, una persona que tenga 35 años, 40 años y siga pensando en su grupo de amigos, siga pensando en la ropa que llevo, en la sexualidad continuamente, pues bueno, se podría decir que es una persona que no está en esa etapa en la etapa de vida que le tocaría, porque en esa etapa, digamos, tocaría encontrar un sentido, una misión de vida y algo que sientas tú que es propio. Mucha gente me pregunta, ¿cuál es el propósito de vida? El propósito de vida es algo que se te da bien hacer y que el mundo necesita. Y en ese match, a partir de ahí, encontrar algo en lo que quieres volcar tu energía. Porque nunca, jamás una persona va a ser abundante en algo que no le gusta. O sea, no puedes ser exitoso durante mucho tiempo en algo que odias, ¿no? Oye, mis padres querían que fuese abogado, sí, pero es que yo no quiero ser abogado, ¿no? Y nunca jamás voy a ser un gran abogado exitoso si no es lo que realmente me gusta. Entonces hay que escuchar el sentido de tu alma, qué es lo que tu alma quiere y dedicarte a aquello que quieres, ¿no? Y si encuentras la manera de poder dedicarte a aquello que quieres. A partir de ahí, los cabalistas dicen que una persona debería empezar a estudiar espiritualidad a partir de los 40 años en adelante. Por eso, yo creo, bajo mi opinión, en mi caso, a mí, al principio, estudiar mucha espiritualidad y estudiar espiritualidad oriental, para mí fue perjudicial, porque a los 16 años o a los 18 yo estaba pensando en eliminar mi ego, en meditar, y claro, es que, o sea, mi vida estaba completamente estancada, porque yo sí, vale, en el mundo espiritual todo estaba bien, pero es que mucha gente malinterpreta eso, porque mucha gente decimos, es que quiero ascender al mundo espiritual. En la Cábala se dice que el mundo espiritual no hay nada, es decir, el mundo espiritual es un mundo vacío. Porque por esencia en el mundo espiritual yo no puedo acceder siendo Jorge Muñoz Parral, teniendo 1 millón de seguidores en Instagram. No, yo cuando accedo al mundo espiritual soy un alma y que soy vacío, no tengo que dejar mi ego, mi identidad atrás. Entonces mucha gente quiere ir al mundo espiritual, pero en el mundo espiritual no hay nada. Donde hay un trabajo que hacer es en el mundo de abajo. Entonces la espiritualidad judía es una espiritualidad completamente inversa a la espiritualidad oriental. La espiritualidad oriental se dice hay que ascender al mundo de arriba. Los cabalistas también lo hacen dinámicas, meditaciones, nombres de Dios, luego hablaremos si queréis de eso, pero el propósito de todo eso es bajarlo a la realidad. Entonces somos como una especie de astronautas que subimos para bajar. Y toda idea que has tenido, todo concepto que has tenido que no lo has bajado, se convierte en caos en tu vida. Entonces, en realidad, por eso las personas, no sé, Newton estudió Cábala, Madonna estudió Cábala, gente de mucho éxito ha estudiado Cábala, porque es una filosofía muy de bajarlo al mundo material. Y en la espiritualidad oriental se dice todo lo contrario, ¿no? Súbelo o contempla, ¿no? No existe gente contemplativa en el mundo judío. Entonces, teniendo en cuenta esto, perdona, ¿qué era la pregunta? Ahora esto lo corta. Si una persona puede tener ego y al mismo tiempo ser una persona humilde. Sí. Entonces, claro, hay diferentes etapas de la vida. A partir de los 45 para adelante, ahí ya una persona tendría que entrar más en un mundo espiritual, porque se dedica, ahí ya sí que tiene sentido decir, oye, voy a dejar atrás mi ego, ahí ya no es tan importante el ser el que más dinero gana, el que tiene el Rolex, oye, ahí tendría que empezar a, no sé, pues pensar en mis hijos, pensar en dejar un legado, pensar en dejar algo bonito en el mundo, ¿no? Y esas serían como las etapas que teóricamente una persona tendría que hacer, aunque hay personas que tienen 60 años y siguen con la etapa primera, o hay personas que tienen, no sé, que hemos podido tener lo que llaman almas viejas, ¿no? Que hemos podido tener a los 18 años, actuábamos como si tuviésemos 60, ¿no? Y bueno, pues lo que la Cábala dice es, oye, hay que vivir cada etapa, ¿no? Y no hay nada malo en eso, ¿no? De hecho, una de las cosas que más repele la energía divina es una persona que no, o sea, a veces se confunde espiritualidad con no quererse o con no tener autoestima. O sea, hay que diferenciar
el ego es tener una autoestima excesiva, pero a veces la gente confunde no tener ego con no tener autoestima. Y esto es muy importante. ¿Qué dice la Cábala? Ama a los demás como a ti mismo. Pero eso es un imperativo. Nunca jamás vas a poder amar a alguien más de lo que te amas a ti mismo. Es decir, mucha gente tiene problemas de pareja porque no se quiere a sí mismo. Si tú te quieres, si tú estás bien contigo mismo, es que en realidad te da casi igual lo que haga la otra persona. Porque, o sea, si yo estoy bien conmigo y con lo que yo hago y me siento bien, hostia. Entonces, al final, la vida es una especie de reflejo de uno mismo, de cómo uno mismo se ve y se siente. Y el quererse es algo que tendría que, o sea, no tendría que ser negociable. Y a veces la gente confunde espiritualidad con no quererse, con decir, pues no sé, cómo se malinterpreta, voy a poner la otra mejilla, pues mira, si yo que sé, me quita el trabajo o me quita la pareja, bueno, pues mira, me quedo aquí contemplando y todo es perfecto, ¿no? La espiritualidad a veces es, no, bueno, todo es perfecto, todo es porque Dios quiere. No, mira, en la Cábala hay un concepto diferente. Dios en esta creación está ausente. En el mundo material Dios está ausente. Y Dios ha dado las reglas del juego. Si tú te alineas a las reglas del juego, tú puedes... el deber de una persona es alinearse, hacer el camino de Teshuvah, el camino de Tikkun, para volver a reintroducirse en las reglas del juego. La Torah significa, se podría traducir como las reglas del juego. Entonces, hay que entender cuáles son las reglas del juego y volver a las reglas del juego, y a partir de ahí conseguirlo. Eso es todo lo que una persona tiene que hacer. Entonces, claramente hay que entender que el ego tiene una función, hay que saberlo utilizar en determinados momentos, pero sobre todo hay que entender que no hay que tener un ego excesivo, nunca jamás lo vamos a poder eliminar, por otro lado, eso también es importante, pero el ego también sirve para poder avanzar, para hacer que no te pisen, y sobre todo hay que entender que una parte, la autoestima va a ser necesaria y va a ser básica, y eso a veces la espiritualidad nos puede dar un malentendido con eso. Hablando de la autoestima, hablando del ego, merecimiento, no merecimiento, el desapego, ¿qué rol crees que tiene el desapego en el crecimiento de uno mismo, en abrir este portal de la manifestación? ¿Cuál crees que es el sentido del del desapego en el camino de la manifestación? Muy buena pregunta. Yo siempre digo, yo tenía un alumno, no diré el nombre, que él me decía siempre, no, yo practico el desapego, yo practico la neutralidad, él le llama la neutralidad, y yo practico esto, y digo, vale, ¿y qué resultados tienes? Dice, no, de momento ninguno, llevo 20 años que no tengo ningún resultado. Digo, bueno, vale, pues sigue probándolo, no lo sé. A ver, creo que el desapego funciona muy bien, pero está mal usado. O sea, en la Cábala en realidad no existe bien o mal. Es que nuestra mente siempre piensa en dualidad. No existe bien o mal, existen energías mal usadas, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo dar una chuchería a un niño y está bien. Yo le doy 20 chucherías a un niño y igual está mal. Le puedo dar un trozo de pastel y está bien. Le doy 15 trozos de pastel y está mal. Entonces, muchas veces no es que las cosas sean buenas o malas, es el uso o el mal uso o el exceso de uso de una energía. Entonces, es un poco contradictorio y hay que entenderlo. Por eso mucha gente se pierde. Lo primero es que yo no puedo crear algo si no tengo un deseo. Y a veces en la filosofía oriental es como que te priva mucho del deseo, ¿no? No desees nada. Bhagavad Gita, todo se trata de esto. Claro, no desees nada. Hostia, claro, pues que si no deseo nada, me pasará como mi amigo que lleva 20 años no deseando nada, pero es que claro, no obtiene nada. Entonces, bajo mi opinión y con lo que yo he aprendido, respecto a la Cábala y la manifestación, porque al final eso ha sido lo que, a mí me ha hecho entender un poco eso, porque yo iba por el lado de la filosofía oriental, ¿no? Pero no conseguía nada, durante 15, 20 años no conseguí nada en mi vida, ¿no? Ni tan siquiera esa paz mental que tanto decían, tanto me prometían que iba a tener, tampoco la conseguí. Entonces, lo que yo entendí es que, a ver, lo primero, si volvemos a los en la Torá, en el Zohar, que es el libro de uno de los libros principales de la Cábala, se dice, el deseo es el eje de la existencia. Napoleón Hill también dice lo mismo, el deseo es el eje, todo lo que existe en base a un deseo. Y el deseo, si yo deseo montar un edificio, no es ni bueno ni malo, es un deseo. Está bien. Ahora, el tema va a ser, ¿lo voy a desear hacer esto por el ego o lo voy a desear hacerlo para dar algo más al mundo? Y eso es lo que diferencia un deseo. Entonces,
hay como varias etapas. Yo diferencio 4 etapas en el proceso de manifestación. Y ahí es donde podemos añadir la neutralidad. Si yo no deseo nada, y yo digo, por ejemplo, la gente que dice, mira, yo quiero tener la pareja de mis sueños, pero bueno, voy a esperar a que el universo me sorprenda. Bueno, pues puede ser que te sorprenda, pero puede ser que no. Para mí, pero bueno, por lo menos esa persona ya tiene claro algo que quiere. Entonces, lo primero que tienes que tener es claridad en algo que quieres. Para mí, la ley de atracción se puede manifestar, o sea, se puede reducir en solo 2 cosas, que es intención y acción, ¿no? O sea, tengo que tener claro una intención, porque nunca jamás voy a conseguir algo de lo que no tengo una intención. Por lo tanto, la única manera en la que yo me puedo convertir en millonario es si yo tengo el deseo de ser millonario. Entonces, lo primero es tener el deseo de ser millonario. Ahora, una vez ahí, yo tengo claro un deseo, ¿no? Vamos a poner este ejemplo, quiero ser millonario. El siguiente paso, según los cabalistas, es, y voy a entrar en detalle en cada uno de ellos, si yo tengo el deseo de ser millonario, es un deseo, dicen los cabalistas que el mundo de los deseos es un mundo expansivo. Es decir, es un mundo que por esencia es ilimitado. Yo me puedo imaginar en un Rolls Royce, no sé qué, yendo a cenar a los mejores restaurantes del mundo. Bueno, y está bien. Dicen los cabalistas que está bien que en el mundo de arriba, porque es un mundo que por esencia es expansivo, es masculino. Lo masculino significa expansivo. Entonces, el error más común de las personas a la hora de imaginar o visualizar es que visualizan en pequeño. Yo le pregunto a muchas personas, ¿qué quieres conseguir? Y a la hora de visualizar dicen, mira, yo es que con una casita me conformo. Yo es que con un cochecito es como que parece que Dios va a estar ahí y va a decir, oye, mira qué buena persona que es, que ha pedido un cochecito. Mira, podía haber pedido un Rolls Royce y ha pedido un cochecito. Qué buena persona que es. Mira, a esta le voy a dar todo, le voy a dar barra libre, porque me ha pedido el cochecito. A este que me ha pedido el Rolls Royce, no, este es un cabrón. Este no le doy. Y en realidad es al revés. ¿Por qué? Qué bueno que digas esto. No, pero porque parece mira, terapia de pareja aquí. No, mira, y los dos tenéis razón, porque la realidad es masculina y femenina. La energía masculina es expansiva y la energía femenina es restrictiva. Una energía masculina desbocada no consigue nada y una energía femenina demasiado restrictiva tampoco. Entonces es cuando masculino y femenino se juntan que ahí se produce la manifestación. Ese es el significado del nombre sagrado de Dios, que es Yod-He-Vab-He. Yod-He-Vab-He es masculino-femenino, masculino-femenino. La creación es la copulación entre energías expansivas y restrictivas. Y esto es fantástico. O sea, yo cuando pienso en todo esto, lo que pensaron los cabalistas, digo, esta gente estaban en otra... No sé cómo llegaron a estas conclusiones, pero es fantástico. Entonces, lo primero que hay es un movimiento expansivo. Ese sería el Big Bang, ¿no? Un movimiento expansivo. Y después de este movimiento expansivo, para conectar con el mundo expansivo, hay que vibrar, porque en el mundo espiritual se atrae por afinidad de forma. Entonces, con cada mundo tenemos que vibrar en su afinidad. Si yo estoy en un mundo que es el mundo de la imaginación, que es expansivo, y estoy pensando de modo restrictivo, me estoy bloqueando. Y aparte, que es por eso, precisamente por este motivo, porque nunca jamás voy a conseguir nada que no ha estado en mi checklist de objetivos. Entonces, las personas que tienen 10 millones es porque algún día se han planteado tener 10 millones. Entonces, bueno, ok. Y esto te lo digo porque he tenido la fortuna de ser coach y mentor de millonarios, personas que tienen 10 millones en el banco, y ellos lo tienen en su checklist. De hecho, todas las personas que he trabajado con empresarios, con cantantes de éxito, con actores famosos, y todo el mundo me dice, Jorge, yo llevo usando la ley de atracción desde hace un montón. Yo he llegado aquí gracias a la ley de atracción, porque he apuntado mis metas, he apuntado objetivos. Yo ponía que era un cantante de éxito mucho antes de ser un cantante de éxito. Yo ponía que un día tendría 6 millones en el banco mucho antes de tenerlo. Y todo empieza así, todo empieza como una ficción, todo empieza como una ilusión. Entonces, empezamos en el mundo, y en el mundo espiritual, que esto es una concepción, un error de concepción. El mundo espiritual es el mundo creativo. Por eso mucha gente se llama espiritual, pero si tú no estás creando nada en tu vida, no estás siendo espiritual. El mundo espiritual, en la Cábala, es el mundo creativo. Entonces, hay personas que se autodenominan espirituales, que no son nada creativos y en realidad no son nada espirituales. Y hay personas que no son nada espirituales, pero son muy creativos y son mucho más espirituales que una persona tal. Igual, Bill Gates, me lo invento, era, en su época, cuando tuvo esas ideas, más espiritual que no una persona que está meditando todo el día, porque está creando cosas, está bajando ideas y la espiritualidad es esa, la capacidad de bajar ideas a la materia. Luego ya verás lo que haces y si, bueno, ahí ya vendrá luego todo cómo lo haces después, pero eso lo hablaremos. Entonces, mundo espiritual,
mundo creativo, mundo de la creación, y hay que ser expansivo, hay que vibrar en afinidad a ese mundo. Piensa en grande, ¿no? Mira, pongo un ejemplo que el otro día lo puse que es muy gráfico. Imagínate que yo quiero cocinar unos macarrones. Estoy en mi casa y tengo hambre. Voy a cocinar unos macarrones. ¿Qué tengo que hacer? En mi imaginación tengo que imaginarme el mejor plato de macarrones posible. Oye, voy a hacer el queso estará fundido, esto estará así, será espectacular. Y en mi mente lo imagino así. Claro, no me voy a imaginar unos macarrones mal hervidos con el tomate así que me ha quedado pastoso, que se me han quemado. No, o sea, a la hora de imaginarme me voy a imaginar el mejor plato posible. Ahora, el siguiente paso es el mundo de la inteligencia. Y el mundo de la inteligencia, la mente, en la mente es un mundo femenino. Y el mundo femenino es un mundo mucho más concreto. Es decir, vale, sí, tú tienes una idea de montarte un plato increíble, pero oye, a ver, vamos a buscar dónde podemos comprar la pasta, dónde podemos comprar el tomate, dónde podemos comprar el queso. Es decir, hay que hacer un plan de acción. Y a veces, igual yo quiero comprarme un parmesano que viene de Italia, que lo tiene en una tienda, y voy a la tienda y está cerrado. Entonces, o esta tienda es domingo y no está abierta. Entonces, en la mente tenemos que ser restrictivos. Es decir, oye, no me vale. No, ya, pero yo quiero... Hostia, pero es que en Italia hay mejor. Ya, pero es que ahora no puedo irme a Italia. Entonces, en la mente hay que ser restrictivo. Hay que decir, no, de todas las opciones que yo tengo que elegir una. Es lo que en la Cábala se llama la energía del Shaddai, que es la energía de hasta aquí. Es decir... Son dos procesos, por eso son dos procesos contradictorios. Uno es muy expansivo y el otro es todo lo contrario. De todo lo que yo he pensado, no voy a tomar cosas concretas. Esto y esto, y hasta aquí. No me puedo hacer 3 platos diferentes de pasta. Tengo que hacerme uno. Bien. Y en este proceso no puedo ser porque si no, es lo que pecamos a veces de ser fantasiosos, ¿no? Ya, pero yo haré esto. No. Tienes que elegir una cosa. Y si coges un plato de pasta, no coges el otro. Si coges los tagliatelle, no coges los penne rigatoni. Tienes que elegir uno. Así con la comida parece que se entiende mejor. Y tener el foco en una cosa. Exacto. Y decir, vale, pues he elegido esto. Oye, pues mira, ya otro día haré otra cosa. Vale. Entonces en este mundo hay que ser muy restrictivo. Tercer paso, las emociones. Y en las emociones vuelve a ser un mundo, dicen los cabalistas, expansivo. Es decir, las emociones es qué haces tú o cómo te sientes tú cuando vas a empezar a cocinarlo, ¿no? Y en las emociones tienes que volver a recordar aquello que pensaste en primer momento que sería ese plato. ¿Cómo te imaginaste ese plato que sería? ¡Wow! Ese plato será una increíble, tendrá el queso ahí y tal. Tengo que volver a sentir que voy a hacer ese plato increíble. Tengo que sentirme que yo soy capaz. Que si yo voy a dar una conferencia, tengo que sentir que lo voy a petar. Si yo voy a hacer un podcast, voy a sentir que va a ser el mejor podcast que he hecho nunca. Es decir, en mis emociones, tengo que sentirme que ya tengo a esa idea que yo me había hecho. Que haya una coherencia. Sí, hay un puente porque vuelve a ser una energía masculina, expansiva. Entonces las emociones tienen que vibrar como la imagen que yo tuve en un principio. Que lo contrario a esto es pensar que la entrevista va a ir mal, pensar que la charla va a ir mal, pensar que la cita va a ir mal, pensar que la llamada con el cliente va a ir mal, y eso es receta segura para el fracaso. Entonces no, hay que volver a ser expansivo, hay que volver a recordar por qué estamos aquí, cuál es ese deseo original que yo tenía. Y alimentarme de eso. Bien. Cuarto paso es la acción. Y en la acción voy a tener que hacer cosas la acción, obviamente, yo siempre digo, se puede hacer todo, pero no todo a la vez. Es decir, tengo que tomar una cosa. Oye, voy a cortar la cebolla así, no la voy a cortar así. Voy a hacer la salsa de tomate así y no la voy a hacer así. Tengo que elegir una, ¿no? Y tengo que ser muy restrictivo. Por esencia, la acción es un mundo muy restrictivo. Vuelve a ser femenino. Entonces es masculino-femenino, masculino-femenino. Así es como se produce toda la realidad. Ese es el secreto del nombre Yod-Heh-Vav-Heh, que es el nombre que recibió Moisés en el monte Sinaí y que se dio cuenta, dijo, este es el nombre el nombre más importante del mundo. De hecho, los cabalistas dicen que toda la realidad se crea mediante Yod-Heh-Vav-Heh. Es el código secreto o sagrado de la manifestación. Y esto lo saben, por ejemplo, los francmasones. Los masones tienen en sus logias Yod-Heh-Vav-Heh. Saben que este nombre guarda un significado muy secreto. De hecho, ellos muchas veces ni tan siquiera son conscientes, porque esto viene de tradición, pero muchos de ellos no son conscientes de lo que significa. Pero eso es lo que significa masculino-femenino, masculino-femenino. Y al final de todo este proceso, cuando hemos hecho, ¿no? Oye, he hecho el plato, lo he visualizado, he tomado acción, he hecho un plan de acción, he actuado, lo he hecho, me he sentido bien que haciéndolo. Imagínate que el plato... Normalmente las cosas nunca son tan buenas como las imaginamos, ¿no? Oye, me imaginé que el plato sería increíble y bueno, me ha quedado más o menos, ¿no? Pero, y ahí viene el punto, para mí, que es el desapego
se aplica ahora. Es decir, oye, mira, yo he hecho los procesos bien, yo he ido a comprar el tomate bien, he hecho tal, lo he cocinado bien. Oye, pues al final ha quedado como ha quedado. Y ahí aplico el desapego, no me lo tomo a personal. Si ha quedado bien, no digo, wow, es que yo soy el mejor del mundo, qué buen cocinero soy. Y si ha salido mal, no digo, oye, soy el peor del mundo, soy una basura. No, o sea, aplico el desapego. El desapego va al final, cuando la gente lo pone al principio. Y ese es un gran error a la hora de la manifestación. Y si te fijas, si vamos un poco más allá de todo esto, es que creo que hasta el concepto de manifestación está equivocado, porque mucha gente entiende manifestación por manipular la realidad, por hacer, no sé, un ritual para hacerme conseguir no sé qué, como intentar hacer un truco. Y en realidad, si volvemos al ejemplo de... Porque este ejemplo que yo he puesto de cocinar algo, no lo digo yo, lo decía, por ejemplo, Aleister Crowley, que era una persona que hablaba de magia. Dice, yo estoy escribiendo, él hablaba de qué es la magia, ¿no? Decía, un libro es un acto mágico. Porque yo una vez tuve la idea de hacer un libro y ahora lo he publicado, y este libro que tienes entre tus manos es un acto mágico. La gente malinterpretamos lo que es la magia. Parece que la magia sea algo como muy... No, la magia es pasar de una idea a una realidad. Sacar un conejo de la chistera. Oye, ¿de dónde ha salido este conejo, no? Bueno, pues sacar algo de la nada, ¿no? No había nada y de repente hay este podcast, de repente hay estas cámaras, de repente estamos nosotros aquí. Entonces, la magia está muy mal interpretada. La magia tiene también que ver con el poder del lenguaje, luego lo hablaremos de eso, que vosotros también sabéis mucho de eso. Pero si te fijas, y justo el otro día lo reflexionaba, ¿no? Mucha gente dice, oh, hay que ser un maestro manifestador, hay que aprender a conseguirlo. O por ejemplo, ¿no? Pues es que yo soy un maestro de la cocina, ¿no? Por ejemplo, me quedan los macarrones perfectos, soy un maestro de la cocina. En realidad no existe algo así como maestro de la cocina. Una persona que le llamamos maestro de la cocina es simplemente una persona que conoce las reglas del juego de la cocina. Sabe que si cocinas mucho una cebolla se va a quemar. Sabe que si pones un tomate antes... Yo, por ejemplo, he sido cocinero. No es lo mismo poner un tomate antes que ponerlo en otra etapa determinada. No es lo mismo poner el orégano antes y que se cueza y que pierda el sabor, que ponerlo justo al final, que hace que el sabor se mantenga. En realidad no existe algo como buen cocinero. Es simplemente una persona que conoce las reglas de la cocina y sabe que si pones el orégano después vas a ver mejor. O sea, no es que sea un crack y que se haya inventado las reglas del juego, no. Es que el orégano es una hierba que sabe mejor cuando no se cocina. Y si se cocina, pierde el sabor. Entonces, según este entendimiento, la manifestación no es ser un mega crack, hacer rituales súper complicados. No, es simplemente entender las reglas del juego y hacerlas. Y en realidad creo que no existe algo como manifestación, sino simplemente existe algo como alinearse a las reglas del juego. Y todo esto que estás comentando, estos pasos, claro, tienen que ir secuenciales, pero tienen que circular juntos además, ¿no? Porque es lo que decíamos, una persona se queda en los primeros pasos del deseo y de imaginar, pero si no toma acción, pues se va a quedar con esto, ¿no? Ilia Topuria, ¿no? Decía, yo ya soy campeón del mundo antes de serlo. Totalmente. Mucha gente, aquí volvemos al ego, mucha gente pensaba que era ego, pero no, esto es una confusión, era confianza, ¿verdad? Él tenía una confianza absoluta en que era el mejor del mundo y ahora es doble campeón. Y como este ejemplo, muchísimos. Entonces, ahora a mí me viene una cosa, porque el pedir, cuando deseas, cuando imaginas, cuando pides. Yo, por ejemplo, ¿no? Antes te comentaba, yo cada noche antes de acostarme rezo a Dios, entonces pido y luego agradezco. Tengo una carta, la cojo y cada noche, cada mañana agradezco por tenerlo ya. Guay. Entonces, claro, también se dice que cuando pides es porque te falta algo. Pero ¿hasta qué punto, no? Un poco cómo funciona, porque a mí me ha funcionado, ¿no? Muchos años. El pedir y el decir incluso la palabra necesito o quiero, la he usado. Yo hice, antes te comentaba, una maestría en el centro del doctor Ángel Escudero, estudié noesiterapia, que es curación por el pensamiento, y él a los pacientes, incluso yo con algunos pacientes, por ejemplo, a alguien que hace quimioterapia, para que tenga las defensas en un estado óptimo para poder hacer el tratamiento.
pues piden, ¿no? Hacen, mi boca se llena de saliva, que esto es, cuando en salivas es un signo de que hay un predominio vagal parasimpático, o sea, el parasimpático, al contrario del cortisol, pues sería el parasimpático, de la relajación. Y luego aquí pides, necesito que mi sistema inmune esté en un estado óptimo, o quiero que esté en un estado óptimo. Y esto luego sucede. Interesante. Entonces, me gusta mucho. ¿Cómo puedo? Porque tengo como aquella incerteza de, ostras. Y el conflicto interno. Tengo un conflicto interno de que, claro, yo pido cada noche. Ya. Claro, yo lo quiero hacer bien. Yo pido y me ha estado funcionando, ¿no? Sí. Pero, claro, a lo mejor es desde qué perspectiva lo haces, Totalmente. qué enfoque. Mira, lo primero que dicen, y aquí te voy a dar toda la razón, dice que la persona que no cree en la oración es porque nunca la ha probado, ¿no? Porque todos nosotros hemos pedido cosas y se han cumplido, ¿no? O sea, la oración funciona. Ahora, sí que es verdad que si miramos gran parte de los países más pobres del mundo, son países que son muy creyentes y que prácticamente rezan a diario. Y sin embargo, ¿qué pasa? Que Dios se ha ensañado con ellos y dice, no, a vosotros no os doy nada porque vivís en esta zona y a estos de aquí sí. Creo que es la conciencia desde la que lo pides. Cuando pides algo, estás admitiendo que no lo tienes. O sea, pedir presupone carencia y eso es un problema. Porque al final acabamos... O sea, el cerebro no entiende las intenciones, entiende lo que te estás focalizando, ¿no? Si yo pienso, por favor, Dios, dame dinero porque no tengo dinero, porque es que me falta dinero, pero por favor, Dios, dámelo. Claro, que al final la vida es un juego que se juega desde las emociones. Entonces, en realidad, nuestro cerebro... O sea, el lenguaje es una cosa que nosotros hemos ideado para poder entender un poco cómo pensamos. Pero en realidad lo que prima por allí, por encima de todo, son las emociones. Y ahí el cortisol y la tranquilidad juegan un papel muy grande. Entonces aquí hay dos cosas que se superponen. Primero, cuando una persona está estresada, tiene mucho estrés, no puede manifestar tan rápido, porque la manifestación se produce... Neville Goddard decía, el secreto de la manifestación son las emociones. Buah, me acabas de iluminar, ¿eh? Me ha venido pedir desde el desapego. Claro, ahí viene un poco, exacto. O sea, exacto, y es muy contradictorio, porque pido y tengo desapego, pero vas por ahí. Con la tranquilidad. Está por ahí la cosa. O sea, primero, si estás en un estado de estrés, no vas a poder manifestar nada. ¿Por qué? Todos los libros, toda la bibliografía sobre manifestación te habla de estas famosas ondas alfa y ondas zeta, que son las que te permiten, cuando meditamos, y aquí hay cosas muy potentes de la meditación, nuestra mente es mucho más permeable, nuestro subconsciente, podemos entrar las cosas mucho más en nuestro cerebro. Porque en realidad lo único que necesitamos es entrar la idea en tu cerebro. Es decir, tú vas a ser un cantante de éxito, ¿no? Y ahora mismo dices, hostia, pero si no sé cantar, si yo ni canto en la ducha, ¿no? En la ducha y se pone a llover. Exacto. Pero, oye, y si yo me lo repitiese todos los días, oye, pues podría ser Bad Bunny. Yo creo que Bad Bunny tampoco canta tan bien. Y sin embargo, oye, pues mira, es un cantante de éxito. Hoy en día con el autotune se puede hacer de todo, ¿no? Entonces, el primer paso es creerlo y permearlo en tu cerebro. Por eso la cábala es el arte de recibir. O sea, primero que tengo que recibir la idea y ser capaz de instaurar esa idea en mí. Porque yo ahora mismo me dices, soy cantante, y yo, bueno, no sé, ¿no? Pero, vale, esa idea no se puede permear en ti si hay estrés. Porque es como que cuando hay estrés, el cortisol lo que hace es que bloquea las emociones. El cortisol es como un mecanismo de defensa que hace que una persona puede sentir muchas emociones, pero si te fijas, una persona con mucho estrés no puede amar de verdad, no puede querer, no puede... ¿Por qué? Porque está en estado de supervivencia. El estrés es un estado de que me van a matar, de que me va a pasar algo y que tengo que sobrevivir. Entonces, es como, yo siempre pongo el ejemplo, imagínate que estás yendo por la selva, que de hecho nosotros venimos de ahí, venimos de ese mundo salvaje, y estás por la selva y ves un león y te viene a atacar. ¿Qué haces? Pum, subidón de cortisol. De repente olvido todo lo que tenía que hacer, o sea, tenía 1000 cosas que hacer, olvido todo y me centro en buscar una rama para salvar mi vida. Y no pienso, ay, pero qué guapo estoy, ay, pero sí, pero cómo voy esto, qué voy a hacer mañana. No pienso en nada. O sea, simplemente cojo una rama y vete y corre. Entonces, el cortisol bloquea todo. Pero está hecho así para la supervivencia.
¿Qué pasa? Que somos personas que normalmente tenemos mucho cortisol. Entonces, ahí tiene mucho sentido la meditación, tiene mucho sentido relajarnos. Por ejemplo, lo que dices tú, la salivación, tal. Una persona que está más relajada es capaz de manifestar más. Claro, también el cortisol se despierta cuando tienes miedo. Tengo miedo a quedarme sin dinero. Tengo miedo a que la pareja me deje. Tengo miedo a que me echen del trabajo. Tengo miedo a... Entonces, ¿qué hace? Bloquea aquello que quieres. Entonces, ¿por qué los países más religiosos del mundo no son los que más manifiestan? Bueno, porque es desde donde lo pedimos, ¿no? Las personas que tienen menos miedo al dinero son las que tienen más dinero. Las personas que tienen menos miedo a quedarse solos son las que acaban viviendo con pareja. Las personas que solo puedes tener aquello que no necesitas. Y a veces puedes manifestar algo que necesitas. Oye, necesito dinero, necesito tal. Pero para mí hay algo mucho más potente que el necesitar, que es el yo soy. El yo soy es la energía de decir, yo tengo $10,000 en mi cuenta del banco. Yo tengo la pareja de mis sueños. Yo tengo el coche que quiero. Y eso no es pedirlo, eso es afirmarlo. Eso es como decir, hay un buffet libre y yo cojo lo que yo quiero de ahí. Pero parece fácil, pero no lo es tanto. Porque luego ya empezamos, yo soy el primero, con el cochecito, con la casita, con... No, esto, en vez de esta grande, no, cogemos esta pequeña porque... Oye, pero ¿por qué te limitas? Si pones un buffet para coger de todo, es como si coges un buffet y dices, no, pero esta patata no la cojo, que es muy cara, que ya voy a coger esta. No. Entonces, ostras, en el mundo de arriba funciona como un buffet libre. Y nosotros podemos pedir... Entonces, cuando dices yo soy, yo tengo, el cerebro lo interpreta como una realidad. Y entonces ahí se produce como una especie de cortocircuito. Y en este cortocircuito, cuando principalmente una de las cosas que te hace, esto es, te da fe. Y bueno, ya lo decía Jesús, ¿no? Con la fe moverás montañas. O sea, lo único que hay que hacer, y vosotros que trabajáis mucho en la terapia, en el coaching, para mí, o sea, lo único que hay que hacer con un cliente de coaching es hacerle recuperar la fe en sí mismo. De hecho, había un grupo de estudiantes en Estados Unidos que leyeron la Biblia de forma crítica a nivel de... Eran terapeutas de coaching, terapia, y empezaron a hacer las mismas técnicas que usaba Jesús para curar a las personas. Y lo curioso es que las personas también sanaban. Porque al final Jesús era un gran... Jesús para mí era el primer coach de la historia de la humanidad. Jesús era un programador neurolingüístico. Jesús trabajaba con el poder de la palabra. De hecho, toda la Biblia va de eso. Dice, en el principio fue el verbo. Y Jesús fue el verbo que se hizo carne. ¿Qué significa? Una persona que encarnaba aquello que decía. Una persona coherente. Y toda la Biblia está hecha, toda la Torá está hecha con dichos de Dios. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Dios... Y esto viene mucho anterior a la Torá de los judíos, viene de las tablillas sumerias del Enuma Elish, que es de donde viene gran parte de lo que hoy consideramos la Biblia. Viene de estas tablillas sumerias, y ahí se hablaba del dios Marduk, que era un dios que creaba con la palabra. Al final, justo de ahí de Sumeria, viene luego lo que se llamarán los magi, que son la palabra mago. De hecho, estos famosos reyes magos de Jesús eran, en realidad, dicen que eran magi, eran sacerdotes. Y estos sacerdotes trabajaban con invocaciones. Y estas invocaciones no dejan de ser programaciones neurolingüísticas, no dejan de ser afirmaciones. Oye, yo soy, yo declaro, yo... Y al final, ese es el poder de la palabra. El hombre tiene una energía de invocación y estamos invocando continuamente con nuestra palabra. Y el problema es que creo que el 99% de nosotros usamos o hemos usado mal las palabras, que es... Las palabras no son cosas inocuas. Toda palabra está destinada... Es un decreto. Toda palabra que lanzamos es un decreto. Es pura biología. Y está exacto. Afectan directamente a nuestro cerebro y están destinadas a cumplirse. De hecho, en la porción de esta semana de la Torá, Moisés dice... ocurre que es el momento del becerro de oro, ¿no? O sea, Moisés recibe... Es muy curiosa la historia, porque Moisés es una persona que no tiene nada que te haga pensar que sería la persona más importante. Toda la Torá está escrita teóricamente por Moisés, son 5 libros que están escritos por Moisés, y solo Dios se mostró delante de una persona y le entregó algo físico a Moisés en toda la historia. Ni a Jesús le entregó unas tablas, o sea, solo a Moisés. Y cuando con Moisés
es muy curioso porque Moisés dice que era tartamudo, que tenía cara de pocos amigos, que no era guapo. Mató a una persona, mató a un egipcio, se enfadó y dice que Moisés tenía ataques histéricos. O sea, era una persona que tenía poco control emocional. Tenía ataques histéricos. Incluso Dios le dio unas tablas, le dio las tablas de la ley, bajó, vio que la gente estaba haciendo algo que a él no le gustaba y tiró las tablas en una rabieta. O sea, y esto es muy interesante primero porque la Torá no nos habla y la Biblia no nos habla de personas perfectas, ¿no? Muchos de nosotros creemos o queremos ser perfectos, queremos hacerlo todo bien, queremos no fallar, Oye, pero si Moisés, que era el primer profeta de Israel, el más importante, no paró de cagarla y no paró de hacer cosas mal. Pero Moisés tenía algo. Moisés era muy humilde. Y dicen que hay dos cosas que te pueden acelerar tu éxito. O sea, Moisés tenía dos cosas, que es lo que le hizo que Dios lo eligiese. Humildad y perseverancia. Y perseverar en la humildad, ¿no? O sea, ser humilde y perseverar. Hacer. Y cuando te pasa algo, cuando tienes algo bueno, decir, oye, esto no lo he hecho yo no soy el crack. Si me ha salido bien el plato, no es que sea un crack, es que sé las leyes de la cocina, sé las leyes de la termodinámica. Si se me ha quemado la cebolla, ¿por qué es? Porque no he calculado bien las leyes de la termodinámica. En realidad, la Torá significa leyes y lo único que tienes que hacer es aprender las leyes. Entonces, Moisés tiene una historia muy interesante, que es, Moisés es un tío que aparentemente no tenía nada para ser el primer profeta de Israel. Dios lo elige precisamente por eso. Pues dice, tío, tú que no crees ni en ti, oye, voy a creer yo en ti. Y lo interesante es que, bueno, Moisés recibe las tablas, baja abajo, después de recibir las tablas, él estaba en la cima del monte Sinaí, baja abajo y ahí se encuentra un grupo de personas que están haciendo como una especie de orgía y entonces Moisés se cabrea, tira las tablas y Dios se apiada y le da unas segundas tablas. Pero en esta porción Dios se enfada mucho cuando Moisés le va a pedir las segundas tablas. Dios se enfada mucho y le dice, voy a matarlos a todos. Dice, porque os acabo de dar unas tablas, os acabo de dar algo increíble y la gente está aquí bailando, está aquí haciendo cosas que no deberían. Y Moisés dice, mira, si antes que borrarlos, que matarlos a todos, dice, prefiero que borres mi nombre de toda la Torá. Y justamente este capítulo, que habla mucho de la historia de Moisés, en este capítulo no sale el nombre de Moisés. Dios decidió borrar el nombre de Moisés. Y básicamente, o sea, es como una metáfora. Al final la Biblia está escrita así, está escrita en metáforas. Y tienes que saber descubrir, eso es lo que hacen los cabalistas, descubrir el secreto detrás de cada porción de la Biblia. Y en realidad lo que viene a decir es que toda palabra que tú lanzas, toda afirmación, como por ejemplo, quita mi nombre de este libro, toda afirmación que lanzas, toda palabra que lanzas está destinada a cumplirse. Es un decreto. Las palabras son decretos. Y estamos continuamente invocando a través de nuestra palabra. De hecho, en la película de Harry Potter... La palabra es ley. La palabra es ley, totalmente. Eso es el poder del verbo. De hecho, en la película Harry Potter, el otro día lo veía, decía Dumbledore, la magia más importante que tenemos son las palabras, ¿no? Y con las palabras el ser humano pues crea cosas buenas o crea cosas malas. Y las personas, vosotros lo sabréis más que nadie, creo que vosotros me podéis hablar más de eso que incluso yo. En la palabra, el poder de la palabra. Ella en PNL, ella... Bueno, ya cuando acabas, creo que he creado, ¿no?, una interpretación metafórica de lo que estabas explicando del pedir, pero puedes acabar tu idea. No, dime. Sí, estabais hablando sobre pedir y desde dónde pedimos, ¿no? Que si pedimos desde el miedo y que la mayoría de las personas no entienden y por eso rezan, pero son pobres, ¿no? Es por el miedo. Entonces me hizo pensar en una persona que se va de la destinación A a B caminando. Es decir, si tú te tienes que ir de aquí a Australia caminando y nadando, vete a saber cuánto tiempo vas a necesitar. Mientras que si aprendes esta ley de la acción, de la coherencia, de la intención y de la certeza, de actuar con certeza, en realidad puedes llegar a ser lo que llaman en la física cuántica un salto cuántico. Totalmente. El tema es de si nos creemos que eso pueda ser real. Y creo que con estas últimas reflexiones estamos casi rozando el fin de la entrevista. Bueno, aprovecharnos a hacer las últimas preguntas. Mira, respecto a lo que dices del salto cuántico, yo creo que vosotros seguramente habéis hecho saltos cuánticos. Todo el mundo hemos hecho saltos cuánticos. Yo hice muchos saltos cuánticos. Y una vez estuve hablando con una física que había estudiado en Harvard y había estudiado cómo la mente crea la realidad. Porque la realidad es una creación. Todo lo que tenemos es una creación.
incluido nosotros como personajes, como personas. Y a veces olvidamos. Por eso en la Cábala se dice que cuando el pueblo de Israel olvidó su esencia, que es ser creador, cayeron esclavos de Egipto. Cuando olvidamos quiénes somos, que somos creadores, caemos esclavos de un trabajo, de unas situaciones, de unas relaciones, de algo que no nos gusta. Cuando en realidad no nos damos cuenta de que siempre estamos eligiendo. En realidad, continuamente estamos eligiendo la línea de tiempo que queremos vivir. Entonces, ¿cómo se da un salto cuántico? Para dar un salto cuántico hay que tirar a una dirección contraintuitiva de la que normalmente tirarías. Es decir, normalmente, esto ya lo decía Joe Dispenza, ¿no? El 80-90% de lo que hacemos son circuitos automáticos, ¿no? O sea, cuando me pasa esto, actúo de esta manera. Y a veces, y cuesta realmente, pero es llegar al punto de, oye, me ha pasado esto, el Satán, o la energía del ángel de la muerte, es una energía de reacción. Es una reacción. Siempre que reaccionamos, que actuamos impulsivamente, no somos nosotros. Es nuestro ángel de la muerte, es nuestro Satán, es nuestro oponente interno, que es el que reacciona por nosotros. Entonces, el tema es aprender a instalar lo que los cabalistas llaman una resistencia. Es decir, me pasa algo, tengo un impulso X y ¡pam! Aplico una resistencia. Es como, de hecho, para que una bombilla pueda funcionar, se requiere una resistencia. Si solo tú a una bombilla le das pura energía, la bombilla explota. Entonces necesita una resistencia. Para que la luz pueda fluir, necesita haber una resistencia. Entonces, para que la luz venga en tu vida, necesitas poner una resistencia. Y esa resistencia es, vale, me viene este impulso, pero voy a darle 10 segundos, 2 minutos, 3 minutos de reflexión, ¿no? Y esto a mí, por ejemplo, me ayudó a dejar de fumar. Por ejemplo, yo fumaba, ¿por qué? Porque tenía el impulso. Cada vez que tenía el impulso, ¡pam!, cogía y rápidamente y me fumaba el cigarro. Y empecé a aplicar esta técnica de la resistencia. Oye, voy a esperarme, vale, fumaré, pero me voy a esperar 5 minutos. Y ahí me doy cuenta de que yo soy el que elijo poner cuándo lo hago y cuándo no. Porque de la otra manera soy esclavo del impulso. Entonces, aplicar una resistencia es algo fantástico que te ayuda a ser dueño de tu vida, ¿no? Entonces, para dar un salto cuántico, si tú haces lo de siempre, vas a tener los resultados de siempre. Si actúas más o menos igual que siempre, vas a tener los resultados que siempre. Si tú quieres tener algo completamente diferente en tu vida, lo que está claro es muy sencillo. El presente es perfecto y es justo. ¿Por qué? Porque no se puede cambiar. O sea, yo no puedo cambiar estar aquí o lo que ha pasado hace un minuto. No lo puedo cambiar. Por lo tanto, lo único que puedo hacer es reinterpretarlo. Y aquí entráis vosotros con la PNL. Pero si no, yo no puedo cambiar lo que ha pasado. Entonces, lo que yo puedo es cambiar mi futuro. Y para cambiar mi futuro, o sea, lo que yo tengo hoy es lo perfecto para lo que yo he hecho y quien yo he sido. Yo tengo esta cantidad de dinero para lo que yo he sido. Por eso los cabalistas dicen que esto es una de las cosas que para mí es uno de los consejos más potentes para ganar dinero. Si quieres ganar dinero, es muy fácil. Nunca jamás critiques a alguien que tiene dinero. Porque, es más, cada vez que veas a alguien que tiene dinero, sea quien sea, aunque sea un político de turno, oye, pero es que este político dicen que no sé qué, que tiene negocios, que... Mira, bendice la energía del tener. Bendice a las personas que tienen y deséales más. Porque la abundancia es una energía de más, de tener más. Y la escasez es una energía de querer quitarle a la gente lo que tiene. No, es que este no se lo merece, es que este no... Mira, la persona que dice que el otro no se lo merece, está diciéndose a sí mismo que yo no me lo merezco. La persona que critica al otro y dice, mira, qué superficial es este por tener dinero, se está autoprogramando para no tener nunca dinero porque pensará que será igual de superficial que el otro que tiene dinero. En realidad, el ser humano solo se relaciona consigo mismo. Entonces, lo máximo que podemos hacer, o lo mejor que podemos hacer, es seguir el ejemplo que hacía Abraham, que era la persona más rica de toda la Torá, que Abraham lo que hacía era continuamente bendecir a los demás. Veía a un preso que lo acababan de sacar de la cárcel y decía, oye, te bendigo, deseo que seas rico. Veía a un rico muy rico, oye, te bendigo, te deseo que seas rico. Claro, esto que dices es súper importante porque cuando bendices estás vibrando alto, claro, es la abundancia esto, esta energía que estás creando. Esto también lo vi en uno de tus libros y de hecho lo he puesto en práctica también, lo de bendecir a la gente por la calle, y es muy bueno. Luego también me gustaría comentar el tema del entorno. Yo vi que habías tenido una entrevista con Yados. Sí. Yados, mira, yo cuando lo vi por primera vez, lo típico que se hizo viral por decir, ¿no? Lo de la fucking panza, no sé qué, mileurista. A mí...
me atraía mala vibración y no me caía bien. Sin embargo, cuando vi la entrevista contigo, cambié mi perspectiva, porque bueno, él creo que dijo que se empezó a leer la Biblia en 2024, entonces yo no sé el cambio que habrá hecho, pero yo vi a un Yados diferente hablando contigo y todo lo que decía tenía muchísimo sentido. Y hay en un momento de la entrevista que comenta de que para que una persona desarrolle su máximo potencial tiene que estar rodeado de una gran mujer, ¿no? Sí, o a la inversa. Entonces, yo realmente cuando dijo esto, yo pensé, una persona como ella la había estado manifestando, pero no era solo agradecer que ella la tenía o pedir o manifestar, sino que yo también me estaba convirtiendo, estaba tomando acción y convirtiéndome, 100%. Pues formándome, etc., convirtiéndome en una persona que estaba lista para recibir eso. Y bueno, de eso hace 6 años y medio aproximadamente. Entonces, ¿qué importancia tiene el entorno cuando manifiestas? Porque no, lo que se dice, actúa en silencio para que no influyan. Claro, ¿cómo de importante es el entorno que tienes? Y por mucho que Jordi se esté resistiendo, tenemos que empezar a hacer las preguntas también, una vez que... Es que estoy en hipnosis. Bien, mira, le preguntaron a una persona multimillonaria, no recuerdo exactamente la verdad el nombre, decía, ¿cuál es la mejor decisión financiera que puede tomar una persona? Dice, en este caso un hombre, es la mujer con la que se casa o la mujer con la que va a estar, ¿no? Es totalmente, es muy importante el entorno. De hecho, tú puedes tener la mejor programación, las mejores intenciones, la mejor teoría, si tu entorno no te acompaña, 80-90% de posibilidades es que fracases, ¿no? Entonces, el entorno es muy importante y eso nos lleva a una cosa. Normalmente, nuestro entorno, que no sé, nuestros amigos de la infancia, igual no nos acompañan en este camino porque cada persona tiene un mundo, ¿no? Y cada persona tiene su cosa. Entonces, hay que hacer una cosa que es el aprender a dejar ir, o el desapego, ¿no? Famoso de aprender a dejar ir cosas. Y esto... A veces hay personas, las personas espirituales confunden la espiritualidad con decir que sí a todo, ¿no? Oye, es que mira, esta persona, ya, pero es que es mi amigo y ahora está mal. Obviamente que hay que ayudar a todo el mundo, pero hay que aprender a dejar ir las cosas que no son para ti. Y a veces hay personas que han sido para ti durante un tiempo, pero lo que está claro es que si tú... Hay una cosa muy clara. Tú has conseguido llegar hasta este lugar, hasta hoy. La persona que nos está escuchando ha conseguido llegar hasta hoy con las herramientas que ha tenido, con el entorno que ha tenido. Si quiere llegar a un nivel completamente diferente, va a tener que ser una persona diferente, va a tener que comportarse diferente, va a tener que tener un entorno diferente. Y eso, pues, si tiene pareja, oye, lo ideal, por ejemplo, en una pareja es que los dos avancen y por igual. Es decir, oye, los dos requerimos un trabajo espiritual, un trabajo personal, un trabajo psicológico, y ir los dos a la par. Porque el problema que pasa en las parejas es que si uno avanza mucho y el otro no avanza tanto, el problema es que uno de los dos va a tener que, o el de arriba va a tener que bajar al nivel de abajo, o el de abajo pues va a intentar, pero al final siempre acaba siendo que el de arriba que tiene que bajar al nivel de abajo, ¿no? Y al final eso a la larga no está destinado a que prospere, ¿no? Entonces, en realidad, las parejas que duran más son las parejas que tienen un propósito compartido, que tienen una misión de vida conjunta y al final tienen algo que dar juntos, ¿no? Volvemos a lo mismo. Eso es lo que hace que las cosas se unan. Entonces, ¿qué tan importante es el entorno? Pues 100%. Por eso Yados, de hecho él lo decía, dice, lo primero que tienes que hacer, mira, de hecho, Yados, no sé si alguien me va a canear por decir esto, pero Yados dice lo mismo que Abraham. Abraham decía que cuando Dios se presenta a Abraham, le dice, Lej leja, que significa sal de tu casa. O sea, Dios se le presenta a Abraham. Abraham venía de una familia de astrólogos. Y Dios le dice, si quieres llegar a tener lo que quieres, tienes que salir de tu casa. Tienes que salir de tu entorno. Porque en tu entorno no vas a crecer ni a prosperar. Entonces, ya os decía lo mismo, yo también lo he experimentado. Yo no fue hasta que me fui de casa. Y de hecho, yo estuve viajando por varios lugares. Y de hecho, estuve unos años viviendo aquí en Gerona también. Y fue... a través de aquí que yo conseguí madurar y
conseguí salir de un entorno, salir de unos amigos que los quiero mucho, pero ya no me aportaban eso que yo quería. Salir de tal vez un entorno familiar, de unas relaciones de pareja, etc. Al final hay que entender que... de hecho, creo que lo explicaba Yados en esa entrevista, ¿no? Dice algo así como Jesús, que decía, yo me presento con la espada, ¿no? Y la espada es lo que corta, ¿no? Y a veces hay que saber cortar hilos, a veces hay que saber cortar cosas, hay que saber decir que no. Y esto es una de las cosas que también enseña la Cábala. La gente se piensa que decir que sí a todo es ser buena persona, pero en la Cábala existe un concepto que se llama justo. Y este es muy interesante. Justo es uno de los niveles. En la Cábala no existe algo como santo, ¿no? Dice, oye, es que esta persona es santo. No. Nos han vendido la visión de que para ser muy espiritual hay que ser santo, hay que ser muy bueno. Pero a veces ser bueno, la gente confunde ser bueno con ser tonto, ¿no? O sea, oye, hay que ser bueno, pero ostras, si todo el mundo me engaña y todo el mundo me tima, oye, eso no es ser bueno, eso es que eres tonto, ¿no? Entonces, en la Cábala no existe el concepto santo, existe el concepto justo. ¿Y quién es el justo? El que da cuando tiene que dar y el que no da cuando no tiene que dar. Eso es lo justo. Lo justo no es dar infinitamente y quedarme yo pobre, ¿no? Oye, yo doy a todos y yo me voy a la calle y me quedo yo pobre. No. Dar es el que sabe cuándo tiene que dar y que sabe cuándo decir que no. Y decir que no también es un acto sagrado. Por ejemplo, tengo un niño y el niño me pide un pastel de chocolate, un trozo, vale, yo le doy un trozo. Me pide otro trozo y si yo soy un buen padre le voy a decir que no. Y no es ser mal padre decir, no te voy a dar otro trozo de chocolate. O sea, decir que no también es sagrado. También está bien decir no. Cierro la puerta. El equilibrio, ¿no? Entre una cosa y hay que aprender a decir que no. Entonces, ¿quién es justo? El que sabe decir que sí y el que sabe decir que no. Y justo es también otra frase, porque justo es un grado espiritual muy elevado dentro de la Cábala. Y ser justo, hay dos cosas. Primero, justo es el que sabe controlar el poder de su lengua y sabe controlar su energía sexual. Y justo es el que ve el mundo justo. Porque el mundo es siempre justo. Esa persona que tú ves rica con un Ferrari, tío, qué injusto que sea rico. No, es justo. Algo ha hecho, o sea, nada se da por casualidad. Si esa persona tiene un Ferrari, si esa persona ha ganado 1 millón, si Yados tiene tanta gente, algo ha hecho, algo ha activado. Claro. Puedes estar más a favor, puedes estar más en contra, puedes conectar más con su energía, puedes conectar menos. Pero algo ha hecho porque nada sale de la nada. O sea, todo tiene unas leyes de causa y efecto, todo viene por una causa. Entonces, ¿quién es justo? El que ve el mundo justo. ¿Y quién es bendecido? El que ve el mundo como bendecido. O sea, la bendición viene por tu manera de ver el mundo. Si tú crees que el mundo es injusto, vas a recibir un mundo injusto. Si tú crees que el mundo es justo, vas a recibir un mundo justo. Al que bendice a los demás, recibiendo lo que me decías tú, al que bendice a los demás, el mundo le bendice. Y al que maldice a los demás, el mundo le maldice. Claro. En realidad todo es un espejo. Y estamos continuamente lanzando energías a los demás que en realidad nos las estamos lanzando a nosotros. Estoy en mi casa pensando en lo idiota que es mi vecino, cuando en realidad el vecino está tan tranquilo en casa viendo la tele y soy yo el que estoy cargándome, como bien dices, ¿no? De cortisol, de cosas. Joder, si al final, en realidad, ¿qué puedo hacer? Oye, pues le deseo lo mejor al vecino. O sea, es que al final solo nos estamos relacionando con una persona que somos nosotros mismos. Por eso los cabalistas dan este consejo. Siempre que puedas, ayuda a los demás, porque cuando ayudas a alguien, te estás ayudando a ti mismo en forma de otra persona. Y cuando criticas a otro, te estás criticando a ti mismo en forma de otra persona. Qué bueno. Bueno, yo la verdad que estoy hipnotizado, me quedaría aquí horas y horas, lo que no te podemos tomar más tiempo. Lo que sí que habíamos preparado un pequeño juego de preguntas rápidas que te vamos a hacer antes de terminar. Por aquí. Y puedes empezar tú. Vale. Bueno, creo que esto ya lo he preguntado al principio sin darme cuenta. Una creencia sobre el dinero que la mayoría tiene equivocada. Creer que el dinero es algo que se gana. El dinero no es algo que se gana, es algo que se emana. Qué bueno. El mayor autoengaño en la manifestación. El mayor autoengaño en la manifestación es creer que por forzar algo o por trabajar mucho lo vas a conseguir, cuando en realidad la mayor parte de las veces lo que pasa es que lo estás repeliendo. Una decisión incómoda que cambió tu vida. Pues salir de mi casa, salir de mi entorno, dejar relaciones, dar pasos adelante y probablemente la mayor
El mayor salto cuántico fue cuando decidí dejar mi trabajo sin tener certeza de esta ilusión que tenía o de esta pasión que tenía, que era convertirme en un coach, en un mentor y poder ayudar a muchas personas, como vosotros hicisteis en la pandemia o tal. Pues oye, pues eso para mí fue un gran salto. Un hábito diario no negociable. Una ducha fría. Mira, Tony Robbins lo hace cada mañana. Y yo. Una verdad incómoda sobre el éxito. El éxito es siempre justo. Algo que perdiste y luego entendiste que era necesario perder. Pues probablemente amistades o probablemente relaciones o un trabajo. O sea, al final el ángel de la muerte es esta consciencia que nos hace creer que cuando perdamos algo dejaremos de ser nosotros y que nada será igual. Pero en realidad, la realidad es siempre abundante. La realidad siempre hay opciones. Lo que pasa es nuestra mente que no las ve, que cree que solo puede ser de esa manera, y eso es egocentrismo. Creer que solo va a ser de esta manera. Mucha gente confunde manifestación con ser infantil o con decir, no, es que la realidad quiero que sea así. O por ejemplo, el ejemplo que pongo yo, ¿no? Yo quiero que Pepita, gustarle a Pepita. Igual me paso 20 años intentando gustarle a Pepita cuando en realidad, oye, es que Pepita no es para ti. Es que la realidad de atracción no es querer manipular la realidad, querer hacer magia negra o querer... No, la realidad de atracción es, yo tengo claro un objetivo, un sueño, y no tiene por qué ser con Pepita. O sea, yo siempre digo, no le pongas una forma demasiado específica. Es decir, yo quiero... ¿Qué es el resultado que quiero? Quiero tener una relación que sea increíble, quiero tener una pareja absolutamente increíble a mi lado, que me multiplique, que me haga ser más abundante, que me haga ser más feliz. Ya está. Y sobre todo, importante, la calidad de tu deseo. ¿Ves? Yo ahora mismo no lo estaba haciendo bien, ya inconscientemente, porque digo, quiero una pareja que me dé, y no funciona así. El amor es una energía que funciona desde el dar. El amor, mucha gente dice, es que yo no recibo amor. Es que nunca nadie ha recibido amor, porque el amor no es algo que te lo puedan dar, como un pedido de Amazon, que dice, mira, te doy 20 gramos de amor. No. El amor es algo que se da. Y solo se da si tú lo tienes dentro. Entonces, en realidad, nunca nadie te va a dar el amor que quieres, porque el amor que quieres te lo tienes que dar tú, no te lo tiene que dar alguien. Entonces, yo ya ahora, pues inconscientemente, a veces cuando hablas, ¿no? Y hablas automático, pues te sale, ¿no? Y no. O sea, yo quiero una pareja para poder darle lo mejor de mí. Claro. Porque una pareja no viene a suplirte nada, ni a darte nada, sino una pareja tiene que venir cuando tú ya te sientes tan lleno y te sientes tan lleno de amor, tan lleno de cosas bonitas que dar, tan lleno de pasión, de cariño, que quieres dar lo mejor de ti a alguien. Y cuando haces eso, ya sea en una pareja, en un negocio, en una marca personal, joder, al final a las personas nos atrae el valor y queremos tener al lado personas que nos dan valor y que nos hacen sentir mejor. Qué bueno. Qué bonito. ¿La abundancia se atrae o se construye? La abundancia se crea. Una práctica espiritual que realmente funcione. Para mí, la principal y la que más me gusta es el scripting. Mira, justo hace unos 3 meses con mi pareja, esto lo hemos hecho por primera vez, que nunca lo habíamos hecho así, y lo recomiendo mucho. O sea, las personas que tengan pareja, es muy importante 2 cosas. Con una pareja, dicen que los cabalistas que la oración que haces por el otro te vuelve también para ti. Y es mucho más efectiva la oración que haces por el otro, por lo mismo, ¿no? Cuando preparas una sorpresa para el otro es mejor que cuando te la preparas para ti. Es como si te digo, cómprate un regalo para ti mismo. No tiene emoción, pero cuando lo hago para el otro sí que tiene emoción. Entonces, es muy importante que cada uno de la pareja visualice por el éxito del otro. Deseo que tengas esto, deseo que tengas ese coche, y el otro para ti. Desearos o rezar para el otro. Muy importante. Okay, bueno. Y la segunda es hacer una hoja de objetivos, como yo tengo con la hoja a mí me encanta escribir, pero poner metas conjuntas también, ¿no? O sea, ponernos... Y yo rezo por esas metas conjuntas, o más que visualizo, decreto esas metas conjuntas, y ella también decreta esas metas. Y entonces es el doble de potente. Qué bueno. Porque estáis los dos visualizando, ¿no? Entonces, si uno no está bien alineado, bueno, por lo menos el otro igual sí, y así entre los dos os compensáis. Y justamente ahora, hoy, justo cuando venía, habíamos dicho una cantidad de dinero que tendríamos en el banco, en nuestra cuenta de ahorros conjunta. Justamente hoy se ha cumplido y hemos dicho, wow. O sea, a mí me sigue sorprendiendo aún a día de hoy cómo se cumple, porque cuando lo pusimos,
era una locura esa cantidad de dinero. Pero todo funciona así, todo funciona con una intención y, bueno, ponerle trabajo, pero es eso, o sea, hasta que no pones la intención, la cosa no pasa. Muy bueno. Qué bonito. Algo que la gente suele confundir sobre ti. Bueno, tal vez a veces la gente interpreta que la manifestación es como abracadabra o es algo como muy infantil o incluso como vender humo, pero es que incluso el término de vender humo está mal entendido porque Mohamed Ali decía que iba a ser el boxeador número uno, que era el boxeador número uno del mundo, cuando él sabía, y por ranking no lo era, Conor McGregor o Ilia Topuria. Entonces, en realidad, la gente más exitosa del mundo son vendehumos. Entonces, ¿hasta qué punto el vender humo o no vender humo es una cosa u otra? ¿No? Obviamente, lo que se trata, se trata de acabar haciendo aquello que te propones, ¿no? y diciendo. Pero para conseguir algo, tienes que trabajar sobre una ilusión. Entonces, para mí, la manifestación no es abracadabra, ni es, no sé, algo que quieras manipular o tal. No, simplemente la manifestación es aprender a programar tu mente para que las cosas ocurran. Qué bueno. Mira, resume la manifestación en una sola frase sin usar la palabra manifestación. Crear la vida que sueñas. Qué bien. Muy bien. Bueno, pues me quedaría, ya te digo, estoy en una hipnosis profunda ahora mismo. Me quedaría horas. Me han quedado muchas preguntas por ahí todavía, pero ha sido una información, una masterclass, así que estamos muy agradecidos porque hayas tomado tu tiempo por venir. Tendremos que repetir en otra ocasión para ir más allá todavía. Y bueno, que también para nuestra comunidad, ¿no? Presentar algunas de tus obras, sí. que las vean y que tú tal vez puedas decir un par de frases sobre cada una. Y obviamente el mensaje final. Podemos empezar con el código de abundancia. Mira, que tú... El código de la abundancia, sí. Que lo he leído en 3 días. Qué bueno. El código de la abundancia es el libro que, bueno, ha vendido más de 25.000 copias y este libro para mí es muy especial porque es el libro que marcó el inicio de todo. Yo lo escribí cuando antes de tener, de hecho, toda la marca personal y todo el impacto que tenemos hoy en día. Y para mí fue como... lo escribí para mí, es un libro que escribí para mí. Y a través de yo aplicar todo eso y de entender, o sea, los éxitos o las cosas que había conseguido manifestar en mi vida, empecé a hacer como ingeniería inversa de entender, vale, ¿por qué se había dado eso? Y entonces empecé a recopilar estos principios y digamos que, bueno, este es el libro como que por más gente me ha conocido y, bueno, fue el inicio de todo. Y hay muchísimo valor, lo doy fe. Sí. Bueno. El que me estoy comiendo ahora es injusto, hablando de justo y no injusto, que tenga 600 páginas. Ya, la verdad es que es un libro que se hizo muy grande, pero bueno, porque la mitad del libro justamente es como análisis de personalidad, o sea, es como, hay una mitad del libro, en realidad este libro podrían haber sido 2. Es buenísimo. Una parte es, digamos, como una especie de curso express de Cábala para empezar a entender, porque sobre todo este libro va del análisis del árbol de la vida y te da a entender una perspectiva como muy holística de la persona, ¿no? Donde puedes poner la espiritualidad, el ego, o sea, puedes ubicar todo en una especie de mapa. Eso para mí es la gracia, por eso cuando alguien empieza a estudiar Cábala le gusta mucho, si ya viene de un ámbito de crecimiento personal y tal, porque es como que tienes un mapa donde poder colocar cada cosa, ¿no? Y sobre todo entender que todos son equilibrios y desequilibrios, ¿no? Entonces que pues puedes tener una energía de comunicación desequilibrada hacia abajo, es decir, una persona que no se comunica, o una persona que comunica demasiado, ¿no? Que dice, oye, dices todo lo que piensas sin filtros, y ahí pues cada energía, cada parte de nuestra alma se puede equilibrar o desequilibrar. Y entonces este libro incluye de hecho un test para que te puedas hacer y que puedas autoanalizarte y ver, bueno, qué tipo de personalidad soy. Y al final es entender, digamos un poco el spoiler final del libro, es entender que cada uno de nosotros tenemos 10 aspectos de la personalidad y el objetivo no es quedarse con ninguno de ellos, no es ser el más espiritual ni el que mejor se comunica, no. El objetivo es
expandirnos en aquellas áreas de nuestra vida que más nos cuestan, más difíciles, ¿no? Oye, pues me cuesta la relación con los amigos, me cuesta, no sé, me cuesta estudiar, me cuesta concentrarme, me cuesta... Bueno, ¿qué áreas de tu vida tienes que mejorar? Y obviamente ahí hay también mucho análisis de la simbología, del tarot, de, bueno, muchas cosas ahí, de la astrología incluso. Me parece fascinante y en realidad es un libro que ya he empezado a aplicar con los alumnos de yoga, porque hablando, ¿no?, de la espiritualidad contemplativa y basada en la inacción y una basada en acción, realmente me está resonando muchísimo. Y obviamente el libro sobre el secreto del dinero. Sí, este libro, la verdad es que me hacía mucha ilusión estudiarlo porque para mí es como un 2.0 del Código de la Abundancia. El Código de la Abundancia empecé a hablar de principios cabalísticos y después de estar ya, pues bueno, llevo más de 10 años estudiando cábala, decidí escribir este libro porque este libro en realidad se iba a titular El secreto judío del dinero. Lo que pasa que como hay mucha gente que la palabra judío le tiene como un poco de cosa, dije, bueno, vamos a poner el secreto del dinero y dejémoslo ahí. Pero en realidad habla de por qué los judíos son un 1% de la población mundial, pero son un 25% de los millonarios del mundo. Y es porque los judíos han entendido muy bien el juego de la riqueza. Entonces hay unas reglas, si sabes hacerlas, y sobre todo, si no haces lo que te sabotea, pues puedes tener mucha más abundancia. Y además este libro, la parte bonita de este libro es que tiene historias, cuentos de la cultura judía, tradiciones. Esta es muy interesante. ¿En dónde pueden encontrar todos estos? Todos los libros están autopublicados en Amazon. De hecho, mira, traigo aquí como primicia que estoy escribiendo un nuevo libro y bueno, pues ya no quiero hacer spoiler, ya os explicaré si queréis cuando lo tenga, pues me vengo aquí, os lo entrego y hacemos, si queréis, pues una entrevista. Pues ha sido todo un placer y como siempre dejamos terminar el podcast con un mensaje que quieras mandar a la audiencia. Puedes mirar a esta cámara y aquí finalizamos. Gracias. Gracias. Bueno, la verdad que ha sido un placer y yo simplemente diría que, mira, si alguna vez has tenido una idea de algo que querías, algo que te ha llamado mucho la atención, tal vez una persona, tal vez un negocio, algo, ¿no? Que, oye, yo desde pequeño he pensado que yo un día tendría, no sé, sería dentista, algo que tienes en mente, tengo que decirte que esa idea, si la tienes, es porque la puedes hacer. Y de hecho, es la idea que te ha elegido a ti para que lo hagas. Entonces, lo único que tiene que hacer una persona cuando tiene una idea tan clara y tiene esa intuición tan clara, por ejemplo, esta persona, algo que tienes tan claro, es convertirte en la vasija que pueda recibir eso que ya el mundo te ha elegido. Una persona que tiene una visión, en realidad es un profeta de algo que puede llegar a ocurrir o que te va a llegar a ocurrir. Las ideas te eligen. Y entonces, para que las ideas te elijan, tú tienes que ser la vasija adecuada, es decir, convertirte en tu mejor versión. ¿Cómo? Superando los miedos, superando esos momentos difíciles, entrenándote y mejorándote cada día por ser un poquito mejor. Entonces, en la medida en la que tú mejores, mejorará tu abundancia, mejorarán tus relaciones y al final el secreto de la riqueza, el secreto de la manifestación, no está en lo que quieres, sino en lo que eres capaz de dar. Así que, bueno, pues con esto creo que te vas a convertir seguro en un maestro manifestador. Muy bueno. Gracias. Brutal. Y nosotros tenemos un detalle contigo porque siempre queremos salir y tener un momento con nuestros invitados. En esta ocasión no ha sido posible, pero sabíamos de tu relación, ¿no? con los Roca, ¿no? Sí, con me encanta hoy. Qué alegría. Muchísimas gracias. Unos chocolates. Wow. Y, me encanta, soy un mega fan del sello. Y una botella jolín, muchísimas gracias. De cava del saludable. Muchísimas gracias, la verdad. Soy un mega fan de la gastronomía y sobre todo de los hermanos Roca, o sea que muchísimas gracias y un placer estar aquí en Gerona y estar en vuestro centro. Pues el placer también es nuestro, así que muchísimas gracias y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.